Pues muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy Elena Pichardo y me acompaña mi compañera de despacho, Patricia Pichardo. Ambas formamos parte de un despacho profesional que lleva más de 30 años dedicándose, entre otros temas, al asesoramiento y al derecho fiscal, al derecho laboral y contable. Desde nuestro despacho, Gabinete Pichardo Calero, estamos encantados y gracias por invitarnos a compartir contigo, con vosotros los datos que tenemos nosotros y que estamos trabajando, que llevamos ya trabajando algún tiempo, sobre este nuevo tema que llamamos Verifactur, ¿vale? Lo llamamos Verifactur con carácter general, aunque es un tema un poco más complejo. Vamos a intentar compartir estos datos y daros alguna información y alguna pauta sobre de qué va esta película, ¿vale? Hace referencia a la facturación electrónica, que os sonará porque viene vinculado al Verifactur, y hablamos de ley antifraude, hablamos de sistemas electrónicos, de software de facturación, y hablamos de Verifactur, en definitiva. Todo esto pues, no forma más que parte de este desarrollo tecnológico, de estas innovaciones que vienen arrasando y que estamos sufriendo todos los profesionales en todos los sectores. Pues seguro que vosotros como arquitectos venís sufriendo determinadas novedades y determinadas adaptaciones a esta tecnología que llega arrollando, pues una más que tenemos que adaptarnos y que tenemos que llenar de contenido, sobre todo porque está detrás nuestra querida agencia tributaria, que a todos pues además nos asusta un poco, porque normalmente suele venir acompañada de sanciones y suele venir acompañada de mucha carga económica. Y ya nos cuesta bastante esfuerzo trabajar y lidiar los quehaceres del día a día, para que encima tengamos que estar con estas preocupaciones, ¿vale? Antes de nada os transmito calma. Sé que la gente está en general bastante preocupada porque nosotros desde el verano aquí, ¿verdad? Ha sido como, ahora nos estamos enterando del Verifactus, porque venimos llevando a cabo con una entidad que os invito a que os acerquéis, la Asociación de Técnicos Tributarios de Huelva, que está bastante vinculada a la agencia tributaria, que es una asociación libre que podéis pertenecer como profesionales y que llevan estos temas bastante al día, incluso podéis hacer consultas y os ayudan de alguna forma a las dudas que tengáis. Y desde aquí pues le lanzo el guante a la asociación porque trabajan codo con la agencia tributaria y están tratando de establecer determinados sistemas y determinados vínculos entre la agencia tributaria y los profesionales, ¿no? Gracias a ello venimos un tiempo trabajando y tratando de coordinar cómo viene el 2026, que es un poco lo que nos preocupa a todos ahora que estamos ya próximos a comernos las uvas. Bien, pues vamos a intentar compartir con vosotros los conocimientos, vaya por delante, que compartimos los conocimientos y los datos que tenemos a este momento. Y digo eso porque a lo mejor mañana son otros. Vale. Esto está lleno de órdenes ministeriales, en principio son las que son, algunas cosas sí están claras y parece que no tienen vuelta atrás, pero también es verdad que hay una serie de conceptos que en mi opinión están todavía interpretándose, pero hay otras cosas que sí están claras. Entonces, os invito a que sigáis la normativa por nuestra parte y si os parece bien, transmitiremos cambios sobre lo que hablemos hoy, si hay algunos cambios relevantes que creamos que pueden interesar, pues a través de los miembros de vuestro colegio y del personal que trabaja. Yo menciono a Abel porque al final siempre es la cara visible, pero bueno, hay mucha gente detrás de la institución que tenéis y nosotros pues encantados de compartir un poco la información que entendamos que os puede afectar de una manera directa, ¿vale? Dicho esto, habíamos pensado en un programa y queda muy ilustre y muy fantástico y podemos engordarlo y llevarnos toda la tarde hablando de normas y de cuestiones. Vamos a intentar adaptarlo al sentido práctico real de la vida y lo que creemos que os resulta cotidiano. No obstante, si os parece, pues dejamos después un tiempo de preguntas, de compartir dudas que tengáis, a ver si podemos ayudaros, aunque también tenemos una sesión que tiene la agencia tributaria de dudas frecuentes que se han expuesto por si de alguna manera a alguien le viene bien. La página de la agencia tributaria está también bastante actualizada y contesta a muchas dudas que van surgiendo de profesionales, ¿vale? Sí, os invito a que os acerquéis si lo veis bien. Pero bueno, por nuestra parte compartimos después un poco las dudas que haya y estas incidencias que se puedan dar. Bien, aunque nunca gusta, pero al final desde mi ámbito es absolutamente imprescindible tener un marco normativo. Es decir, hay una serie de normas, ¿sí? ¿Se ve o no?
Es que la calidad de imagen en el PC es bastante mejor que la que da, creo que por la luz. Bueno, si queréis tenerla, no pasa nada porque nosotros la presentación la podemos pasar. Si queréis remitirla, la mandamos al colegio y la podéis compartir. Es nuestra, es elaborada un poco al motivo de esta jornada. Si queréis que la trabajamos, pues... Aquí se ve bien. Yo creo que estupendo, pero ahí no se ve igual. Ahí se ve como con sombra, ¿no? Yo creo que por la claridad. De todas formas, el marco normativo es muy sencillo y además es muy básico. Con independencia de que compartamos la presentación, tenéis que tener en cuenta 3 cuestiones o 3 grandes bloques o 3 grandes normas. Una, la ley 11/21, que es de 9 de julio, que es la conocida como ley antifraude. Tenemos otra que es el llamado reglamento de 2023, que al final es el Real Decreto 1007 de 2023 de 5 de diciembre, que es el que viene a aprobar el llamado reglamento y lo que conocemos como Verifactur, de alguna forma. Ese es el culpable de que estemos hoy aquí, ese reglamento de 2023. Y tenemos también entre la ley antifraude del 21 y el reglamento del 23, tenemos la conocida como ley Crea y Crece, no sé si os suena, es la 18/22 de 28 de septiembre. Y esa hace referencia a la llamada factura electrónica. Por tanto, tenemos la ley antifraude del 21, el reglamento Verifactur del 23 y la ley Crea y Crece del 22, factura electrónica. ¿Vale? Si somos capaces de tener ese punto de partida o esa referencia, entenderemos el origen de todo esto. Y aunque dicho así, esto nos suena un poco a chino, es más, os resulta más familiar de lo que os pensáis. Si me centro en un primer momento en la conocida ley antifraude, un segundo, perdón, que me he pasado yo. Vale. Si me centro en la ley antifraude, dicho como tal, ley 11/21, nadie la conoce. Sin embargo, sí conocemos lo de los pagos en efectivo, ¿verdad? Sabemos que primero fueron 3.000 euros, a mí no me podía pagar un cliente más de 3.000 euros en efectivo y después se redujo a 1.000 euros. Y eso no suena, llevamos en los últimos años, no, más de 1.000 euros en efectivo no, por transferencia. Aunque vaya yo al Leroy Merlin a comprar, me ponen el mismo hándicap. Eso está en esta ley antifraude del 21. ¿Vale? Es decir, que sin quererlo hemos adoptado medidas que vienen en esta ley antifraude. Esta ley antifraude del año 21 la introduce, lo que hace España es transponer al final una directiva de la Unión Europea y esta ley viene porque tenemos a Europa, somos Estado miembro de la Unión y tenemos a Europa tirándonos de las orejas. En el sentido en que le está diciendo a los Estados miembros desde el año 16 adopten medidas antifraude que garantice el cumplimiento de las normativas fiscales tributarias. Tenemos una campaña de publicidad bastante potente, donde los hospitales lo hacemos todo y contribuyamos a las carreteras. Y vemos de vez en cuando anuncios de la agencia tributaria contra la elusión. Todo eso es normativa antifraude, ¿vale? Y viene Europa desde el año 16 dándonos indicaciones con respecto a esta exigencia. Así nace la ley antifraude y digo que os suena porque os suena más de lo que pensáis, no solo por los pagos en efectivo. Vosotros como arquitectos, que entiendo que la mayoría de los que estáis aquí es a lo que os venís dedicando, conocéis que hace relativamente poco sustituimos el valor catastral por el valor de referencia. Eso lo sabéis mejor que yo. Pues el origen de ese cambio es la normativa antifraude. Y son cuestiones que hemos ido incorporando sin ni siquiera saber que esto tenía un origen en la ley antifraude. Si hay algún aficionado a las criptomonedas o alguien que ha hecho pinitos con las criptomonedas, de repente en los últimos años también le ha saltado en su renta una alerta roja. Tengo información de que está dedicándose a la moneda virtual y hay que informar sobre eso. Y Hacienda tiene datos sobre esas criptomonedas. Eso viene en esta ley antifraude, ¿vale? Pues bien, ahora que sí nos resulta un poco más familiar,
esta ley antifraude tiene un apartado que lo que hace es reformar la Ley General Tributaria, una ley que es la que regula todo nuestro sistema general tributario, todos nuestros tributos, y en concreto reforma el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria. ¿Y qué nos dice ese artículo? Pues aquí aparece ya el origen de esto Verifactur que nos trae hoy aquí. Nos dice que se crea una infracción tributaria por el uso, el desarrollo, la tenencia o incluso la comercialización de programas de software informático destinado a la facturación que no reúna una serie de requisitos que impida la modificación de la factura. Hasta ahora, la mayoría de nosotros profesionales, yo también lo soy, yo soy abogada y pertenezco al Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, y yo pido una factura en mi Excel o en mi Word y se la mando y digo, me he equivocado, hablo con el cliente, no, pues es verdad, es que hablamos que no era este importe, y resulta que la modifico y la corrijo y se la vuelvo a enviar. Pues eso se acabó. Así de sencillo. ¿Me puedo equivocar porque soy humana? Sí, pero tendré entonces que explicarle a partir de ahora a la agencia tributaria a través de estos software y de este uso de un determinado sistema, que después Patricia nos va a explicar un poco cómo funciona para que lo tengáis, si nos da tiempo, podemos ver alguna cuestión práctica que ya están incorporados. Esas modificaciones y ese cambio de factura, y ahora pongo 1000, pero ahora no me acuerdo, es verdad, que quedamos que yo te hacía o que yo te ponía, y donde eran 1000 son 800, pues ese cambio y esa historia que yo tenía en mi Word se acabó. Porque va a haber un programa donde la información se va a volcar. Y eso es lo que dice la reforma, la ley antifraude, reforma el artículo 101 bis y nos crea una infracción por el uso de programas no adaptados. Y nos crea una infracción que a nosotros profesionales puede llegar a 50.000 euros por ejercicio. Con lo cual la cosa... y en este país aprendemos con infracciones. Fijaros que la ley antifraude no crea una norma que diga una obligación, lo que directamente crea es una infracción. Porque es la única manera de que estemos hoy aquí, cuando empezamos a escuchar este tipo de cosas. Pues bien, esa ley crea esta infracción, pero al final es del año 21, podríamos estar con este sistema ya hace mucho tiempo, sin embargo, no nos ha empezado a sonar hasta este verano, o hasta después del verano incluso. ¿Por qué? Porque la ley al final se encomienda a un reglamento que no se publica hasta el año 23, que es esta segunda norma de la que yo os hacía mención. Y este reglamento 1007 del año 23 es el que crea el llamado sistema Verifactur y es el que nos dice y le dice sobre todo a nuestros programadores informáticos los requisitos de estos software de facturación que se deben cumplir. Porque hasta ahora nuestros técnicos informáticos, que al final son los que desarrollan estos programas, tampoco sabían cómo hacerlo. ¿Vale? Este reglamento empieza a hablarnos de una serie de palabrejas que vamos a escuchar y que Patricia nos explicará, esta llamada trazabilidad, que es una de las novedades, donde la factura que se crea a través de este programa tiene que reunir una serie de requisitos, garantizar una seguridad y evitar que haya una duplicidad, que se pueda tocar, que se pueda modificar y que de alguna forma se le siga desde el origen al fin, es decir, que se mantenga una trazabilidad para que la agencia tributaria pueda supervisar que ahí no hay cambio, que la factura que yo expido es la que llega finalmente a mis declaraciones tributarias, por las que yo pago. No hay modificación. Espérate que me he pasado. ¿Cuánto llevo facturado? Espérate, quítame una. Eso se acabó a través de estos sistemas, porque eso lo va a detectar la agencia tributaria. Por eso es una norma antifraude. ¿Vale? Pues bien, hablaremos sobre este en concreto, sobre el Verifactur, pero de alguna manera este reglamento del año 23 lo que viene a crear es esta obligación de un sistema de facturación, ¿vale? Conocido como SIF. Cuidado por ahí porque ya estamos asistiendo, el otro día en la FOE había una presentación y la gente que expone, normalmente los ponentes, como tienen esto muy familiarizado, hablamos de SIF, de SI, de... Cuidado porque el SIF al final es el sistema de facturación y el SI es un sistema de información inmediata, que no sé si alguien aquí está sujeto a ese sistema en la agencia tributaria. Es un sistema alternativo para algunas empresas profesionales que eso existe ya en la actualidad, hace tiempo, donde se expide una factura y se comunica a la agencia tributaria los 3 o 4 días siguientes, si no me equivoco, 4 días. O sea, hay empresas donde voluntariamente están acogidas a este sistema de información inmediata antes del Verifactur, donde yo expido una factura y en los 3 o 4 días siguientes está comunicada a la agencia tributaria. No se espera al final del trimestre, ni al final de año, ni vía cuadrada, no. Tal como se expide, se comunica, ¿vale? Eso es diferente al llamado SIF, ¿vale? Al nuevo sistema de facturación. Aclaro la terminología porque
detesto yo que mucha gente de mi sector hablamos y al final pues mezclamos, ¿vale? Como decía, este reglamento que desarrolla la ley antifraude lo que viene a afectar es a todos los obligados tributarios que utilicen sistemas de software de facturación. A los obligados tributarios que utilicen sistemas. Cuidado porque aquí empezamos ya con la confusión. Mi pregunta es, bueno, yo que soy arquitecto y que hago 10 facturas al año, ¿tengo obligación de todo este rollo o no? Pues empezamos nos dice el reglamento. ¿Es usted obligado tributario que utiliza software de facturación? Porque claro, si no lo soy, en teoría no estoy obligado o no quedo amparado a este reglamento. ¿Por qué? Porque tenemos una tercera norma, que es la ley Crea y Crece, esta del año 22, la 18/22, que es la que crea y la que hace referencia a la llamada factura electrónica. Tenemos dos patas del banco, el Verifactur y la factura electrónica. El Verifactur lo tenemos encima, año 26, pero la factura electrónica aún no está aprobada. En mi opinión, estamos absolutamente equivocados. Debería haber salido primero la factura electrónica, crea la factura electrónica y luego danos la obligación de comunicarlo inmediatamente. Y no que tengo la obligación de comunicación y de volcar el dato, pero no hay obligación de factura electrónica. ¿Por qué? Cuestiones legislativas, normativas de abogados, como diría alguno. ¿Por qué? Porque la ley del año 22 establece la obligación de la factura electrónica. La factura electrónica, ojo, porque no tiene nada que ver con el QR, que ya alguno hablaba, con este QR que nos da el Verifactur. Eso no es una factura electrónica. Que la primera equivocada en todo esto he sido yo, vamos, que siempre pensaba que de ahí ya convertí en una factura electrónica. El QR me lo va a dar el Verifactur, pero eso no es una factura electrónica. La factura electrónica es una factura en un formato que se llama XML, que a algunos ya os suena porque al final tenéis programas que lo que hace es convertir los archivos en un formato XML. De hecho, Hacienda, si alguno habéis sido señalados por el dedo de Hacienda y habéis sufrido una inspección, lo normal es que os hayan pedido archivos XML, a lo mejor no directamente a vosotros, pero sí a vuestros gestores o a la persona que os gestione un poco la contabilidad, lo que acabáis facilitando a la agencia tributaria es un archivo XML, ¿vale? Eso es la llamada factura electrónica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no está obligada? ¿Por qué no estamos obligados a la factura electrónica? Porque aún no está aprobado el reglamento que desarrolla esta ley Crea y Crece del año 22. Está en puertas, en el año 24 ha sido la última vez que ha tenido un borrador de proyecto. Os decía que ¿por qué no tenemos obligación de factura electrónica? Porque la ley Crea y Crece del año 22 necesita un reglamento de desarrollo. Aquí las legislaciones van siempre así. Ley, que nos da 4 pautas, reglamento que desarrolla una ley. Y nos dice, ahora sí, vámonos. Pues aquí no tenemos el vámonos aún. Hay un borrador, os digo que la última noticia, yo lo estaba mirando esta mañana por compartir noticias actualizadas, hay un borrador de este reglamento que está del verano de julio de 2024, que se había sometido a información pública, se habían hecho algunas cuestiones y algunas interpretaciones y parece que está pendiente de aprobación, que ya esto es una cuestión más política que otra cosa. Parece que está pendiente de aprobación y se espera prácticamente que salga en breve. Pero además hay una cuestión. Esta ley Crea y Crece tiene una disposición adicional octava, estos son artículos y palabrejas un poco de las leyes, en definitiva al final de esta ley nos dice cuándo va a entrar en vigor. Y es que hay una cuestión, que la ley Crea y Crece dice que la factura electrónica va a entrar en vigor para aquellas empresas que superen los 8 millones en volumen de facturación al año de la aprobación del reglamento y para el resto a los 2 años de la aprobación del reglamento. Es decir, que si nuestro Poder Legislativo aprueba este reglamento próximamente, para la mayoría de los mortales, a no ser que tengamos aquí la suerte de facturar más de 8 millones de euros anuales, tenemos 2 años vista por delante para la facturación electrónica. Por eso hay ya incluso algunos comerciales a lo mejor han llamado, oye, que ya está en vigor la factura electrónica. La factura electrónica no está en vigor. Se prevé que vaya a estar en torno a 2027-2028, porque claro, los años hay que contarlos, ¿vale? Con lo cual tenemos una facturación electrónica que no está en vigor y que no va a entrar para el año que viene por la propia literalidad de la ley. Hay que esperar a que pasen al menos esos 2 años de que se apruebe el reglamento. Es decir, que factura electrónica aún no está en vigor. Como la factura electrónica aún no está en vigor,
hay una cuestión. Si la factura electrónica no está en vigor, no tengo que tener ningún programa de software que me elabore una factura electrónica. No necesito ningún convertidor a XML. Con lo cual, si no tengo obligación de factura electrónica y no tengo software de emisión de factura, si os decía hace un momento que el reglamento del Verifactus está dirigido a aquellos profesionales que usan un software de facturación, si yo no lo uso, a priori puedo quedar no obligado al Verifactus. Sí, aquí es donde está el... Si nada más que tiene una factura en el periodo o en el año para... Que te comentaba que si nada más que tengas una factura o en el periodo o en el año que estamos estudiando y lo trabajas con la administración, con cualquiera de ellas, Sí. ya nos obliga a tener la factura electrónica. Claro, no te permite hacer una factura normal. Es que estás en un supuesto distinto. Estás en un supuesto, te agradezco la pregunta porque me aclaro el panorama. La normativa que estamos haciendo referencia establece varios escalones. Es un escalón distinto relacionarse con la administración pública que viene teniendo factura electrónica desde el año 2015. Claro. Aquellos que subís factura a la administración, a los ayuntamientos y la subís por el programa FACE, estáis generando una factura electrónica. Pero eso está dentro del grupo de los obligados a la administración pública y esos tienen factura electrónica desde el año 2015. Pero ya estaríamos obligados a tener ese sistema. Efectivamente, ahí automáticamente estás en un sistema, eso es un sistema de emisión de factura. Nada más que Con lo cual, nada más que tengas una, efectivamente. ¿Pero ese sistema está implantado ya? Sí, no me puedo coger a que no utilizo software para No, facturas. porque lo utilizas. Ese hay que hacerlo así. Lo utilizas, claro. Pero no es que tenga que hacer esa factura, imagínate, del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, lo que sea. Es que tengo que hacer todas las facturas ya, electrónicas. Sí. Porque trabajes una vez con ellas. Eres el contribuyente al uso en cuanto a que hago las que le hago a la administración, porque hago 4 cosas públicas, las subo por FACE y el resto las hago en mi casa en un Word. Sí. ¿Vale? Pues se acabó, te absorbe, de alguna manera ahí Hacienda te va a considerar que te absorbe. O no trabajas con ninguna administración o tienes que pasar por ahí. Exacto, vale, exacto. Pues más preguntas. Es verdad que, digamos que os decía que agradecía la pregunta porque os recuerdo que la normativa va a establecer determinados grupos de clientes. Aquí entramos, luego Patricia lo va a explicar mejor que yo, hace referencia a las terminologías, a los grupos B2B, no sé si lo habéis escuchado, B2G, es decir, el empresario trabaja con empresario, el empresario con consumidor final. También veremos cómo la factura electrónica al empresario con consumidor final no está prevista la facturación electrónica. Es una cuestión entre profesionales, el llamado grupo B2B o B2B. ¿Vale? Vamos a verlo como hay determinados grupos y uno de ellos es las relaciones del empresario con la administración pública, que esos van a quedar obligatoriamente dentro del Verifactus porque ya están en un sistema de software de información. Pero además es verdad que te fastidia en la parte privada de tu actividad, la que no hacías por FACE te va a obligar, pero de alguna forma al final tu grueso de actividad ya está informado a la agencia tributaria, que es la pública. O sea, la parte pública del FACE, esa ya tiene Hacienda la información. Si esto no es más que darle al final un formato de información, porque esa ya lleva, ya está dentro del grupo de los informados, ¿vale? Patricia nos va a explicar cómo dentro del Verifactus hay determinados grupos que quedan fuera. Bien por relaciones, bien porque no tienen software, bien porque están exentos, porque no tienen... Ahí es donde está un poco el caballo de batalla de la administración, ¿vale? Yo os decía que si no hay obligación de factura electrónica y si yo no tengo un sistema de software de emisión de factura, quedo fuera del Verifactus. Pero eso no significa, primero, que no me plantea cogerme al Verifactus, porque además la recomendación es vámonos al Verifactus, no tengamos miedo, porque en definitiva los profesionales estamos ya muy... O sea, Hacienda tiene mucha información nuestra. Si cuando pide el borrador de tu renta prácticamente tiene tus ingresos y no se lo has dicho tú, se lo han dicho otros terceros. Con lo cual, no tengamos un poco o sea, quitémonos el miedo porque este sistema lo tiene Portugal ya hace tiempo, en los territorios forales ya se viene informando y esto viene para quedarse.
aquellos que todavía con la facturación electrónica no estoy obligado y entonces me quedo yo con mi sistema antiguo y me vale, bien, podremos navegar así, pero por poco tiempo. Y la agencia tributaria ya nos lanza un aviso. ¿Es obligatorio Verifactur? No, es voluntario. Ahora bien, y esto ya empieza a aparecer en azul, ojo a aquellos contribuyentes que no estén en Verifactur, porque el control que la administración tributaria pretende ejercer va a ser mucho más exigente contra los que no me dan información que en relación a los que me dan información voluntariamente. Por tanto, yo creo que debemos quitarnos un poco el miedo de esa información, porque entiendo que la mayoría de las facturas van correctas. Cuestión diferente es que somos humanos, que me he confundido o que, oye, hay que rectificar un dato. Bueno, pues siempre están las facturas rectificativas, las anulaciones, todas esas figuras existen. Lo único que ocurre es que Hacienda lo sabe. Y si yo paso una factura por 1.500 y ahora la anulo y la vuelvo a meter por 1.000, pues habrá que explicar qué pasa ahí o qué ha pasado. ¿Vale? Aparte, el sistema está previsto que desarrolle, a partir de ahí, esta es la punta del iceberg, pero está previsto que además el destinatario de la factura en este sistema de trazabilidad llegue incluso a tener que informar sobre el pago de la factura, porque yo soy el emisor, pero ¿cuántas facturas hacemos y ya veremos cuándo nos pagan? ¿Vale? Pues se supone que en ese sistema completo el destinatario de la factura va a contestar o va a informar cuándo la ha pagado. De manera que Hacienda va a saber lo que es pedido e incluso lo que se ha pagado. Aunque eso todavía tenemos que esperar a facturación electrónica, ¿vale? Estamos dando un salto demasiado. Por ahora no hay obligación de factura electrónica. Por favor, atentos a estos comerciales agresivos que están llamando, yo te vendo un programa con facturación electrónica porque tal, porque cual. Aquellos que os apetezca desarrollaros de manera tecnológica, fantástico, podéis empezar a ir dando el salto, pero no es necesario. La agencia tributaria, vamos a ver antes de irnos, cómo la agencia tributaria tiene además una opción para que no tengamos que gastar dinero, que yo sé que nos duele mucho tener que invertir al final en nuestra actividad, fruto de obligaciones de este tipo. La agencia tributaria tiene a disposición del contribuyente, que ya está puesto, ya se puede practicar, tiene una opción para subir las facturas por Verifactur a aquellos profesionales que pidan menos de 100 facturas anuales. Con lo cual, oye, pues ¿yo qué hago? 5 facturas al año, le trabajo a una promotora, a una constructora y hago una factura al trimestre o hago una factura bimensual y no tengo mucho más allá pues esa factura, puedo subirla voluntariamente. Lo que voy a hacer es volcar unos datitos que me pide, que no es más que el CIF, los datos, el importe, puedo subirla voluntariamente al sistema Verifactur. Y me queda informada y me da un QR de esa factura. Una pregunta, Elena. Sí, perdón. Buenas tardes, gracias. Desde mi despacho yo facturo el 99% al consumidor final. Solo un 1% facturo a otras mercantiles, a otras empresas, a las cuales le aplico el IBI y la retención correspondiente que dé lugar. ¿Yo estoy obligado al Verifactur? A ver, con el dato que me das no te puedo contestar. Bueno, tengo menos de 100 facturas al año. Sí. Me da igual que tengas menos de 100 facturas al año y en teoría me da igual a quién le facture yo, o sea, a empresas o a consumidores finales, ¿vale? La norma no me dice, porque le facture todo al consumidor final, usted queda fuera. No, la norma me pregunta, ¿usa un sistema de facturación? No. Es decir, ¿cómo hago yo mi facturación? ¿En un Word? Sí. ¿En un papel? Sí. Y no tengo ningún sistema de facturación, no llevo ningún sistema de contabilidad, es decir, no pasa esa factura a ninguna contabilidad. Si estás en un sistema así rudimentario, en teoría podrías quedar fuera del Verifactur. Vale, gracias. Porque no tienes un sistema, o sea, el reglamento dice que está obligado todos los contribuyentes que usen un sistema de software de facturación, ¿vale? Gracias. Que de hecho las empresas ya tienen prohibido comercializar un software de facturación que no incluya la opción Verifactur. Si alguno de los que estáis aquí trabajáis con software de facturación, ya veréis que os sale una pestañita arriba que dice Verifactur. Yo en el mío, en mi programa de facturación, no me deja imprimir el PDF. Yo meto los datos de una factura de un cliente, le meto que le voy a facturar 1.000 euros. Estupendo, más IVA, menos retención, bien. No puedo convertirlo en PDF, no lo puedo imprimir
si previamente no subo el dato a Verifacture. Hasta que no pincho Verifacture, que al final no es más que un icono, que es un pin, un intro más. Le doy, el programa me detecta que ya lo ha subido, cuando me aparece un checkix verde, entonces yo puedo sacar un PDF. Entonces yo puedo imprimirla. Si no, ni siquiera puedo extraerla de mi programa. Porque desde julio del 25 está prohibido comercializar programas de software que no tengan incluido esta opción. Además, la sanción a las empresas llega hasta 150.000 euros por ejercicio. Con lo cual, si ya tenéis alguno, seguro que ya tenéis en la opción de Verifacture. Y si no la tenéis, la vais a tener próximamente porque en teoría ya teníais que tenerlo. ¿Vale? Y además las versiones de prueba están en la página web para que podáis acceder a ello. Bien, en cuanto a la factura, a la factura electrónica, pues creo que al menos por encima hemos hablado de ello. Hay una serie de principios jurídicos que son los que acompañan a esta facturación electrónica, pero bueno, de alguna manera no me voy a detener mucho más. Al final no son más que principios jurídicos que acompañan a todo este sistema de normativa antifraude, ¿no? Un principio de seguridad jurídica, de transparencia, de necesidad, de eficiencia de la administración, de eficacia, de ahorrarnos trabajo de alguna manera. Entendamos este nuevo sistema Verifacture, y yo no represento a la agencia tributaria, pero entendamos que es un sistema positivo porque nos va a ahorrar trabajo. De alguna forma, muchos de los profesionales, o nosotros desde nuestro despacho detectamos que muchos de los profesionales habituales se dejan llegar al trimestre y nos hacen la factura el último día del plazo, antes de que tenga que presentar el IVA, me hacen ahí una factura y me las dan. Tenemos que apartarnos de ese sistema y tenemos que intentar llevar el trabajo de facturación más o menos al día, como cualquier otro, de manera que al final del trimestre, pues nuestro trabajo de contabilidad o de presentación de impuestos, o de saber cuánto tengo que pagar, todo eso va a estar hecho. Y la agencia tributaria va a tener esa información mucho más clara. ¿Vale? A priori nos representa, lo hemos visto como una amenaza, lo hemos visto como un súper problema, pero una vez que os ponéis en órbita es bastante más fácil de lo que hay. Antes de darle la palabra a mi compañera, un sondeo en el mercado de software de facturación hay muchos. Y os ruego que comparéis, si os están ofreciendo algo, que comparéis precios a los que no tenéis o a los que estáis dándole vuelta a incorporaros. Hay software de facturación que están ofreciendo por ahí desde 5 euros al mes. ¿Vale? Que ni siquiera es una cantidad, oye, es que es verdad que hay algunos más completos que incorporan contabilidad, que de ahí y a lo mejor pues hablamos de casi 50 euros al mes, que bueno, puede ser un poco más importante el desembolso, pero hay programas que por poco importe los tienes. Incluso los que no queráis invertir en programas de software de facturación, porque al final yo hago 5 facturas anuales, pues yo sigo haciendo mi factura en PDF, pero para quitarme de lío me voy a la página de la agencia tributaria y uso el sistema Verifacture, que solo tengo que poner los datos y dejo comunicada mi factura. Y me ahorro tener que estar en el ojo del huracán de cara a la agencia tributaria, porque al final cualquier inspección es mucho más costoso y más laborioso que comunicar 3 facturas. ¿Vale? Perdamos el miedo porque hay países que ya lo vienen haciendo, territorios forales que ya están en esa onda y bueno, y no veo que sea algo tan asustadizo como a priori se nos ha trasladado, ¿vale? Si os parece, Patricia os cuenta un poco más concreto este programa Verifacture y bueno, no obstante, pues cualquier duda la vemos ahora, la vemos luego, como os parezca, ¿vale? Vamos a hablar de Verifacture, así que Patricia Pichardo tiene la palabra. Bueno, después de esta introducción ¿De este tostón? tan extensa, normativa, vamos a ver un poco de manera más práctica y vamos a intentar desmenuzar este reglamento que nos introduce la nueva normativa de Verifacture. ¿Quién está obligado a usar Verifacture? La ley es un tanto liosa porque nos habla de tres tipos de relaciones. La B2B, que es la B2B, que es empresa con empresa. La B2C, que es la B2C. No os asustéis porque en muchas ponencias te lo dicen en inglés y impresiona un poco, ¿vale? La B2C al final es empresa consumidor final y la B2G es empresa con administraciones públicas, como preguntaba, ¿vale? Que sería la B2G. Me parece muy importante diferenciar entre factura electrónica y sistema Verifacture. Factura electrónica, que todavía no está implantado el reglamento,
regula las relaciones exclusivamente B2B, es decir, empresa con empresa. Verifactur regula todas las relaciones comerciales, es decir, empresa a empresa, empresa consumidor final y empresa con administración pública. O sea, a priori, todos quedamos sujetos al sistema Verifactur de entrada. Hay muchos casos y muchas excepciones y hay que ir viendo una a una, porque es muy concreto cada caso, ¿vale? Pero en general, todo está sometido a Verifactur. O lo que quiere Hacienda es que todos estemos sometidos a Verifactur y nos controlen todos los tipos de movimientos que tenemos, ¿de acuerdo? Estos serían los obligados. Como Elena ya ha mencionado, no podemos confundir Verifactur con sistema SII, porque Verifactur, como vemos aquí, es voluntario y el sistema el inmediato de información, el sistema SII, es obligatorio. Obliga a las empresas de grandes volúmenes a informar de su facturación en el plazo de 4 días. En esas están pues, los mastodontes económicos, Corte Inglés, Leroy Merlin, Mediamar, ¿vale? Todo lo conocemos. Esa gente están en sí, entonces no están obligados a Verifactur, porque ya informan de toda su facturación. Otra obligatoriedad que existe de la factura con Hacienda es cuando tenemos un requerimiento previo. Cuando Hacienda te manda una carta y te pide toda tu facturación, estamos obligados sí o sí a enviarla, ¿vale? Entonces hay dos supuestos en lo que sería obligatorio, el sí y el requerimiento previo de Hacienda, y uno voluntario que es Verifactur. Los plazos son muy sencillos. En julio de 2025 quedaron obligados los fabricantes de estos software a hacer los software y a tenerlos homologados, ¿vale? Que ahí a nosotros nos da igual. En enero de 2026 quedan obligadas las sociedades jurídicas, también las comunidades, ¿vale? Comunidades de bienes también están obligadas, tienen personalidad jurídica. Y en julio de 2026 los autónomos, las personas físicas. Aquí he puesto un calendario, como os pasarán esta dispositiva, la he puesto un poquito más extenso, pero al final viene a decir un poco el calendario de plazo que tenemos, un poquito más desglosado, ¿vale? Pero lo más importante es lo que he explicado antes. Esquema de funcionamiento de Verifactur. ¿Cómo funciona este sistema? Que es el gran desconocido. Pues una vez que yo tengo un software, una vez que yo tenga implantado el software en mi equipo, ese software lo que hace es que simultáneamente envía esos datos que yo genero a la agencia tributaria y a la misma vez me genera un documento con un código QR. No tiene por qué ser una factura. Ojo, que los autónomos que generan tickets, lo que ya existe, que son facturas simplificadas, también tienen un código QR, pero no son facturas electrónicas, ¿vale? Es un distintivo que tiene el sistema Verifactur. ¿Para qué sirve? Para que el consumidor final o empresa receptora de esa factura pueda ver los datos de esa factura electrónica de alguna manera, aunque todavía no existe. La comunicación que tiene la agencia tributaria de los datos que yo le estoy facilitando. De alguna manera es un símbolo de veracidad, porque si tú trabajas conmigo y yo te doy una factura sometida a Verifactur, cuando tú pasas la cámara del teléfono móvil, como hacemos con las cartas de los restaurantes, con el código QR, entras directamente en Hacienda y te dice que la factura está correctamente comunicada, quién la emite, el importe, la fecha de la factura, el número de factura. Ya te está diciendo que yo no soy un cualquiera. Sobre todo aquellos que esta cuestión es relevante porque, aparte de la imagen pública, ¿no? Que es a lo que se refiere Patricia, muchas veces los arquitectos trabajáis, muchos de vosotros os auditáis o estáis dentro de los sistemas de acreditación, Bureau Veritas, algunas certificadoras de calidad, porque le trabajáis a lo mejor a determinadas promotoras y se certifican al público con un régimen de calidad. Todos aquellos que estéis en ese sistema de auditoría, de certificados de calidad o que queráis de alguna manera darle al público ese plus de garantía, de seguridad y de tal, tenéis que entrar en Verifactur, porque va a ser la única manera que paséis ese filtro de confianza, ¿vale? Perdón. El funcionamiento creo que es algo sencillo, al final es una comunicación de datos inmediata, la cual te ofrece un justificante con un código QR. Envío a la EA de los códigos QR, ¿vale? En el momento que tú tienes un código QR, una vez que tú lo escaneas, te pueden pasar 3 cosas. Una, que salga la factura en verde.
otra que salga en amarilla y otra que salga en roja con un no verifacto. Si está todo correcto, el envío ha sido correcto y la agencia tributaria lo recibe todo bien, tu factura está comunicada completa de manera correcta. Entonces, a mí personalmente me da mucha fiabilidad si yo voy a hacer un proyecto, por ejemplo, con alguien, que a mí me pase una factura una vez que yo pago, escanee mi código y a mí me salga en verde la agencia tributaria. Eso significa que yo vea que para mí es el comprobante de que se ha informado la cantidad completa, que no es un defraudador, que no me está facturando la mitad, en fin. ¿Vale? Para mí es, al final, la opción más segura, la verde. ¿Puede aparecer en amarillo? Sí. ¿Por qué? Porque hay algún dato incorrecto. Es decir, una fecha incorrecta, es poco probable, por ejemplo, lo de la fecha, porque si yo puedo hacer una factura hoy con fecha 1 de octubre, que es cuarto trimestre. Con Verifactur no lo voy a poder hacer. Mi factura será de hoy en adelante. Yo no puedo hacer una factura con fecha atrás, una vez que estoy en el sistema Verifactur, porque no me va a dejar el sistema. Pero sí que puede tener otros errores. Un CIF que haya puesto de manera incorrecta, ¿vale? Entonces me sale en amarilla. Ojo, eso no es que yo no quiera estar en Verifactur. Es que hay algún tipo de error. Mi certificado ha caducado y no se produce bien el envío, pero deja algún rastro en la agencia tributaria, pues te sale en amarillo. Y después, para mí, la peor opción es cuando no hay código QR o hay un código QR fraudulento que tú escaneas y te sale en rojo. Eso es que esa persona no está en Verifactur. Si hay un código QR que escanea y te sale en rojo, malo, porque al fin también es un poco de documento falso, porque si hay un código QR te puede salir en verde o en amarillo, no te debe de salir en rojo. Si no hay código QR ya te está diciendo que no está en Verifactur. Pero bueno, puede darse el caso que salga en rojo. El sistema Verifactur, no Verifactur. Elena al final ha hecho un resumen muy sencillo. Ambas optamos por el sistema Verifactur, no porque estemos a favor de la agencia tributaria, pero sí por la facilidad, aparte de la trazabilidad que la ley impera, además la transparencia que dejamos ver tanto a la agencia tributaria como a los clientes, a mi entender, es muy importante, porque si yo no estoy haciendo nada mal, no me importa comunicarlo a la agencia tributaria. Y además tendré menos requerimientos e inspecciones. ¿Vale? Entonces, aquí os pongo un poco la comparativa de estar en Verifactur o no, pues bueno, mando en tiempo real, conservación de los archivos al final digitalizados, no tengo que archivarlo en papel. Y finalmente os reflejo un poco las ventajas de estar en el sistema Verifactur. Vaya por delante que nosotras ambas autónomas estamos voluntariamente en un proyecto piloto de sistema Verifactur. Sí. Y llevamos desde el verano mandando nuestra información y la sociedad o la empresa a la que pertenecemos igualmente está probando el envío Verifactur. Además, yo tenía mucha prisa. No hemos muerto ni nada. Yo tenía muchísima prisa en hacer el envío para que todo estuviera correcto. Yo creo que somos las primeras en Huelva. Y hasta que no pasaba el código QR y me salía en verde, porque los primeros me salían en amarillo, porque tenía un problema con el certificado. Entonces, hasta que ya que está saliendo en verde, yo no me quedo tranquila, porque yo no tengo nada que esconder. Entonces, yo lo envío y me quedo más tranquila. ¿Vale? ¿Ventajas de este sistema? Pues bueno, disminución de carga de trabajo para aquellas personas que se hagan su propio modelo de IVA o de IRPF, modelo 130, 131, 130 en vuestro caso. Al final te facilita el trabajo porque una vez que la agencia tributaria tiene esos datos volcados, tus ingresos ya los tienes y la agencia tributaria ya los tiene. Entonces no tienes que complementarlo. Otra cosa es que tengáis una magnífica historia que os lo haga, pero en el caso de hacerlo vosotros, os facilita el trabajo. Sí, dígame. Igualmente, sí, son facturas. Facturas exentas de IVA. Una factura exenta de IVA es una factura igualmente, aunque no tengas IVA. O sea, todas las facturas que recibo... ¿Recibo o emito? Ojo, es algo diferente. No. Facturas que recibo, que vienen todas... Si yo recibo la factura y no tengo nada que hacer. No. El que tiene la obligación de comunicar en el Verifactur es el que la emite. cuando llega el modelo de hacer la declaración... Sí, ¿cómo? Eso es lo que estoy diciendo. Tú estás diciendo que ya está todo hecho. Digo, Claro, está todo hecho a ver, el objetivo, a los ingresos. ¿A dónde va la administración? El sistema va a que consigamos que finalmente que esté toda todo, esa información. que esté todo. Pero ahora mismo estamos solo en una parte. Claro, el plan original o la experiencia piloto es que algún día haya una nube en Hacienda en la cual estén todos mis ingresos que comunico yo y todos mis gastos, porque si yo voy a comprar aquí, si yo le encargo el proyecto a un arquitecto, otro arquitecto informa y al final tienen el cruce de datos que ellos quieren. Sí. ¿Qué pasa? Que de momento esa descarga que yo también presumía y quería, que es la descarga de mis gastos, se puede hacer. O sea, en un futuro se puede hacer. De momento no.
De hecho, la mayoría de los profesionales al principio, cuando empezamos esto, a principios de este año, Es que hay entendíamos que muchas eso iba a cosas, suceder. hay muchas cosas que no tienen IVA y que son recibos. O sea, las comunidades de propietarios, por Sí, ejemplo, sí. están obligados a declarar, sí, pero a mí no me llega ninguna factura de la comunidad de propietarios, ¿eh? Y el día que lleguen facturas de la comunidad de propietarios saldrán a la calle diciendo que tienen que hacer muchas facturas y que no cobran lo que cobran. Sí. Ahora mismo vamos a estar en un sistema intermedio, en el cual va a haber una parte informada y digitalizada, que ya Hacienda lo sepa y lo controle, y una parte que tengamos que hacer a mano. Que son los gastos soportados. Eso Claro, por los el gastos momento. soportados de momento van a tener que pasarse a mano, sumarlo a calculadora si lo hacéis vosotros, o vuestra gestoría, pasarlo de manera contabilizada en un sistema, ¿vale? Porque de momento no va a haber hueco de datos. Pero el final va a ser como la renta. Lo mismo tengo mi cotización que mis ingresos brutos, que, ¿vale? Va a tener todo agencia tributaria, pero estamos empezando a subir la escalera. De momento, ingresos para no gobierno. A la gente con más experiencia, ¿qué pasaba cuando se hacía la declaración de renta? Que había que montar Los tacos de papeles a sumar yo con la recuerdo a mi calculadora. padre con una cantidad de papeles en una mesa especialmente para la campaña de la renta. Después fue programa padre y después ha sido renta web, que Y ya entra y sabe todo. prácticamente la gente que dice, ¿por qué se hace la renta cada uno la suya? Porque la gente no hace la renta, eso es mentira. La gente confirma el borrador, Sí. confirmo porque me va a devolver 1.200 euros y esto lo doy yo para adelante. Mm. Pero no tienen la mayoría no tienen ni idea si me pueden devolver algo más, si puedo meter esto, si no lo puedo meter. No, confirmo, no hacemos declaración de renta. ¿Quién sabe hacer ya una declaración de IRPF? Deducciones automáticas. Mis alumnos, porque se lo enseño yo, pero ya no hay declaraciones a mano, ¿no? Pues es un poco como venía pasando con la renta. Hemos pasado de estar en un sistema de papel y de mis ingresos y mis ventas y los que tenéis más experiencia en el sector profesional, pues habéis pasado de estar con el papel y el boli, a estar con un Word, a estar con un Excel y vais a acabar en un Verifactor. Pero ellos como profesionales sí tienen que complementar casillas de renta, claro. que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero ya que ha salido el tema, ellos sí que tienen que complementar ingresos y gastos. Claro, sí. Hacienda, en la renta de los profesionales de actividades económicas, los ingresos ya los va a tener. Y porque ya los tiene, lo he comunicado en yo. casos, con las retenciones. Sí, bueno, algunos están controlados, pero al final ingreso puro y duro de la persona física, si yo comunico con Verifacto todo el año, Hacienda ya lo tiene. Solo tengo que meter las casillas de los gastos. En un futuro tendrá las casillas de los gastos, porque mis proveedores y mis acreedores van a comunicar los datos a mi nombre y Hacienda lo va a saber. Entonces, yo creo que ese es el futuro. Ojalá. Va a facilitar mucho. Bueno. No sé cómo ve el tema porque tampoco tiene los ingresos. Entre otras cosas porque puede haber facturas que aunque se han colgado no te la han pagado. ¿Cómo que no tiene? No, cuidado. ¿Eh? Dice la normativa de IVA que el IVA se devenga y por tanto el ingreso se declara cuando se presta el servicio. Sí, el IVA, pero no el resto de los honorarios. No el resto de los honorarios. El IVA, tú puedes ingresar el IVA y si no te han pagado, puedes en otra declaración posterior meter el ingreso. Porque tenemos criterios de cobro. Eso es criterio Mira, sí porque me han hecho una inspección y me lo han aceptado. Yo tengo criterio de cobro. Yo tengo criterio de cobro, como muchos arquitectos. Sí. Tenemos criterio de cobro. Entonces, el IVA es de devengo, es una obligación, correcta. Pero ese sistema es el criterio de cobro y es una excepcionalidad. Muchos pequeños profesionales, en mi mundo, los abogados, procuradores, también nos pasa y yo también lo sufro. Es decir, pido una factura y ahora ya me la pagarán. Pero mientras tanto, tengo que soportar el IVA y declarar. Hay una posibilidad fiscal de evitar que ese devengo de IVA se produzca aunque yo no haya cobrado la factura. Y es acogerse a un régimen específico que es el criterio de cobro. ¿Vale? Donde le estoy diciendo a Hacienda que no me voy a acoger a la normativa de IVA pura y dura, donde el IVA se devenga cuando se presta el servicio, sino que yo la voy a meter cuando la cobre. Y entonces, en un primer momento, lo que pasa es que al final eso da muchos quebraderos de cabeza, porque ya él me ha dejado entrever que ha sufrido una inspección. No, pero no para otra cosa, pero me lo han confirmado. Me lo han confirmado. Lo único que fíjate si hace tiempo que lo único que le preocupaba a la inspectora es que yo tuviera puesta la cruz en cobro. Exacto. Y como la tenía, pues recogió los papeles, como la tenía, recogió los papeles y todo acabó fantástico. Claro, porque lo que quería la inspectora era que acreditase que estaba acogido al criterio de cobro. Pero vamos, lo podía haber Eso visto. es una opción Lo fiscal. podía Hay que haber visto. informarlo en un 036. O sea, no puedes decir, ahora voy a estar en criterio. Claro, tú tienes que informar que estás en ese sistema especial. Exacto. Es una opción, pero en mi opinión, mientras más especialidades nos acojamos Peor. y a más excepcionalidades nos acojamos, pues más estamos levantando el dedo. Es una opinión. Cuanto más llamemos la atención de Hacienda, peor, mucho peor.
Una factura pro forma no es una No es factura. una factura. Eso es como un albarán, un Es una presupuesto, especie no de tiene... albarán no vinculante de alguna forma. Si tú trabajas con esa forma, oye, yo te mando Eso no una hay que proforma, informarlo. cuando tú me lo aceptes, yo la convierto en factura definitiva y entonces la subo. Bien. Bien, bien. Bueno, por lo menos un criterio interno de verificación. Iba a decirte verifacto interno. De verificación entre yo y mi cliente. Estimado cliente, te adjunto una proforma. Te ruego me des el OK para expedir factura definitiva e informar correspondientemente a la agencia tributaria. ¿Vale? Pero fiscalmente no tiene ninguna Pero no te va a dar relevancia nada. ni lo tienes que O informar. si es una empresa seria, te va a decir, pues muy bien, te doy el OK, pero quedo pendiente de la factura definitiva para expedir el cobro. Entonces, bueno, es un sistema de checking entre tú y yo. ¿Estamos de acuerdo? Si tengo que ajustar algo, documento dímelo privado, ya. finalmente. Porque antes de subirlo. El sistema en condiciones, yo le mando a una factura en papel y cuando me la pague, la meto en electrónico. Estos son los sistemas cotidianos que se utilizan, pero es una no. forma de operar en la práctica que tenemos todos, pero No se debe. el Verifactus. Yo qué es lo que hago, llevo ya un montón de años haciendo, entonces digo, si lo sigo haciendo, voy a tener Hacienda aquí dándome el lado. Yo entiendo que no es correcto. Es que no es lo que dice. No se va a enterar. Yo cuando cobro, le pongo una factura y le pago todo. No se entera si al final estás dentro del ejercicio. Porque muchas veces, si hablamos de que es dentro del ejercicio, yo en mi opinión no le veo mucho problema, aunque esto no es fiscalmente válido, es decir, no es lo que dice la norma, pero yo en la práctica, es una opinión personal mía, ¿vale? Yo en la práctica no le veo mucho problema a operar así, porque al final es una cuestión de meses. A lo mejor la meto en este trimestre y la meto en el que viene, porque es lo que tardan en pagar. Eso es una práctica habitual que de alguna manera, muy a las malas, que podría reclamarme Hacienda, la agencia tributaria, los intereses devengados de ese dinero de un trimestre a otro. Hasta ahí es una chorrada, ¿no? Entonces, no le veo problema. Pues, sí veo un problema cuando salta el ejercicio. Porque cuando tú expides una factura, claro, tú no la metes hasta que no la cobras. Pero es que tu cliente, que para él es un gasto, inmediatamente tú se la expides, hace chiquitín, a deducirme el IVA soportado. Sí, pero cuando él la expide ya la tiene cobrada. Yo le doy Lo está pidiendo, ¿no? Si le hace un presupuesto y cobra la mitad. Una proforma. una factura. Ah, bien. Y cuando me pagan, doy la factura de verdad. Sí, como el que trabaja por albarán. Te doy Yo un lo que albarán. doy a mi cliente es un albarán. Sí. O un documento. O un no, presupuesto, un presupuesto. o un Es como un presupuesto. albañil. ¿Sabes? Yo te doy un presupuesto, tú me pagas la Pero mitad entonces y tú cuando no termine tienes- el trabajo te doy la no tienes la factura. factura. Tú, hasta que no pides la factura, no la informas en Verifactus. Legalmente no se debería, pero de hecho sí se opera así. De hecho, cualquier reforma te dice, te voy a dar presupuesto, oye, tanto. Me paga 50%. Me paga el para ella. 50%, empiezo a trabajar y cuando termine me pagas el total y te doy la factura. O sea que hay mucha gente que trabaja así, aunque realmente es en el momento de vengo. Después tengo otra pregunta. Dice ahí que el sistema Verifactus empieza a los profesionales en junio Julio. y a las sociedades en enero. El sistema Verifactus tiene que ser a través de una factura electrónica. No, ahora vamos a ver. No, Son cosas diferentes. son dos cosas diferentes. Verifactus y factura electrónica. No tiene nada que ver. Normativa distinta y cosas diferentes. Sí, ahora lo vamos a ver bien Ese enseguida. es el punto de partida que nos ha ocurrido también a los profesionales. Eso es el kit de la cuestión, diferenciar entre Verifactus y factura electrónica. No es lo mismo, nos lo están vendiendo todo en pack. No es un pack. Son dos cosas diferentes. Pero ahí también los programadores y los comerciales de programas y tal, que están subidos al carro, están creando también esa confusión. Porque llaman por teléfono y te están diciendo Sí, que porque te ponga venden el esa software. factura electrónica para el software. Y esto te lo están tratando todo en el mismo paquete, pero son cosas diferentes. Sí, es diferente. Bueno, seguimos, ¿vale? Porque si no, no vamos a llegar, yo creo que a las preguntas. Las ventajas del sistema Verifactus, hemos dicho disminución de la carga de trabajo, la imagen de transparencia, ahorro en costes, tiempo y gestión. Yo en costes lo dudo porque, bueno, sí es verdad que está el sistema gratuito de Hacienda para los que tengan poca factura, pero al final el que tiene mucha facturación tiene que poner un software o homologar el que tiene y al final es un coste. El ahorro en costes yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Se evitan posibles errores, eso sí que es verdad. Disminución de posibles requerimientos de Hacienda, nos van a controlar un poco menos porque ya tienen la información. La conservación de la factura es más segura porque en el momento que me van a inspeccionar ya Hacienda tiene toda mi facturación y no viene el momento de, es que tengo que escanear 3 tacos de facturas así. ¿Quién me lo escanea? La gestoría.
¿vale? Entonces, al final está todo digitalizado y no hay obligación de firmar ni registrar eventos, porque con la firma electrónica ya va firmada mi facturación. Entonces, también es veraz. Sí que digo que cuidado con el sistema Verifactur al modificar la factura, porque no se puede, ahora voy a cambiar la fecha, ahora cambio el concepto, ahora todos los cambios que hagamos, Hacienda lo sabe, ya lo comentó Elena, y es algo muy importante. En el momento que empieza a cambiar factura, Hacienda le vas a llamar la atención, porque si yo cambio una factura una vez de vez en cuando, de acuerdo. Ahora bien, si todos los trimestres cambio el volumen de venta, Hacienda me va a mandar un requerimiento. Y además siempre me he equivocado porque es más bajo. Qué casualidad. Entonces, cuidado, ¿vale? El software gratuito que ofrece Hacienda, que hemos nombrado antes, aquí en esta diapositiva, a mí me sale, yo creo que un poquito más grande que sale ahí, ¿vale? Es esta imagen que sale abajo, te sale, es muy sencillo, ¿vale? Un sistema de campo, ahora aquí pongo la ruta, no, la ruta yo la tenía en algún lado, pero no sé, no. Yo puse la ruta en algún sitio y le vamos a hacer práctica, ¿no? ¿Tenemos internet aquí? Vamos a intentar hacer eso, ¿no? Aunque me salga del PowerPoint. ¿Veis la pantalla, verdad? Hay una, aquí, ¿no? la Tengo agencia Chrome. tributaria, la página EAT, podéis hacerlo en casa probando, vais a llegar al Verifactua EA en cualquier buscador, va a entrar en la ruta. Ay, ¿por qué no puedo entrar en Google? Porque estás usando Chrome y esta gente no tiene descargado Chrome. Bueno, a ver si desde aquí me deja poner. Me dice que no es seguro. Si no, pues enchufamos el nuestro, ¿no? Para que lo vean. Tiene internet esto, ¿no? Es que no me entra en la página de Hacienda. Solo quiero agencia. Uy, ¿se ha ido la luz? Tiene, a lo mejor que te ha cogido desconectado. En plan, No puedo acceder al sitio web. Que vamos a entrar en agencia tributaria. Es que ahí me sale, pero. Ah, vale, que lo he puesto. Con que pongas a ella, sale la primera. Sí, ahí. ¿Vale? Cuando entramos en la web de agencia tributaria, ponemos aquí Verifactu directamente. Os estoy haciendo la ruta más sencilla para que no lo hemos puesto mal. La ruta más sencilla para poder entrar en el sistema gratuito de, oye, tengo 3 facturas, pero quiero comunicarlas y no quiero pagar un software. Pues accedemos aquí y yo creo que era la cuarta. será el sistema. O en la anterior, es que a mí me sale la tercera o la cuarta. Gestiones Verifactur. Consulto de registro de facturación. Aquí le doy a un certificado, no sé si tendremos alguno. En este ordenador no hay ninguno instalado. Es que lo deberíamos haber hecho con el nuestro que tenemos. Ruta, en definitiva, esta es la ruta. Aquí, quedaros con esto. Cuando entréis así, seleccionáis el certificado aquí que trabajéis y gestiones, entra el desplegable. Gestiones y consulta de registro de facturación. Una vez que pinchas en la consulta de registro de facturación, te pide un certificado. En el momento que seleccionas tu certificado, te sale un campo y te dice emisor o receptor. Receptor todavía no está en uso. Emisor, arriba emisor. Y ahora pues nombre, CIF, ¿vale? O NIF en el caso vuestro, base de la factura, si tiene IVA, si no tiene IVA. Es muy sencillo. Son unos campos a complementar muy básicos. En principio es un proyecto piloto. De momento es... Sí que es verdad que van a estar más actualizados que nadie. Ahora mismo, es más, yo creo que el momento para probar, si queréis hacer una prueba, el momento es ahora. No esperéis a enero. Es ahora porque ahora mismo no es vinculante. Ya va a estar todo operativo. Claro. Entonces, pero no pasa sí, nada. En teoría la ha subido, pero el dato no se va a tener en cuenta, lo que nos han dicho. A ver, Hacienda la tiene. Pero, a ver, ojito, un momentito. Ojito con lo que subimos. A ver si para hacer una prueba voy a subir una factura de 1 millón de euros. Y me va a llamar Hacienda. Para hacer una prueba subo una factura de 150 euros. Bueno, o hago una factura de 1 euro o de 4 euros para ver si la informo bien, ¿vale? Ojito que Hacienda estamos hablando de no llamar la atención. A ver si vamos a poner 1 millón de euros para probar. Vale, pues esta es la ruta para acceder a este sistema gratuito. Y es muy sencillo. Es verdad que tiene que ser menos de 100 facturas. Si tengo un volumen muy grande, no me deja Hacienda usarlo. Sí, una vez que empiezas a subir, se lo queda Hacienda. Una de las ventajas de este sistema es que va a estar más actualizado que ninguno.
porque cualquier cambio de normativa que tenga, hay que incluir el desglose específico de si tiene retención, bueno, pues lo va a tener. Al final van a estar más actualizados. ¿Vale? Esta sería la ruta. Dime. Sí, Nos han marcado, ¿no? sí, Y estamos a día hoy 25. sí. ¿Tú dices que se puede poner otra fecha? No, que no Ah. se puede poner otra Que no puedes fecha. poner Es fecha que no, atrás, sobre todo. decía el compañero No. que Si yo hasta que hoy- no la cobre. Yo voy a hacer una... No. Pero porque, Ah, Porque no la va a hacer, Y cuando el tío me paga es cuando la hago. claro. porque él lo que hace es otro Vale, documento vale. que no es factura. Sí. Él va a hacer como un presupuesto, que lo llama factura pro forma, que al final es lo mismo. Entonces, yo al final lo que hago es como una nota de encargo para los abogados. Pacto unos honorarios. Vale. Esa persona, ya cada uno trabaja como quiere. Oye, me pagas al final o me pagas el 50%, tal. Cuando Sí, tengo el sí. trabajo hecho, lo cobro y él hace la Sí, factura. sí, Entonces, eso me él quedó informa, claro. pero él si ya la ha cobrado, hace la factura hoy, pone la fecha de hoy. Hoy y ya, hoy. Yo no O puedo sea, poner factura de puedes ayer. meter a final de año, como ha dicho. Es que yo Exacto. entendí, no, a final de año meto todas así y ya, Exacto, y pum, si le hago toma, dos facturas, una masivo. hoy y No, otra eso el día es que lo la que no haga. debes hacer. Eso, Eso es vale, lo que vale, debes vale. hacer. Pues eso es lo que yo entendí antes. Digo, espérate. ¿Perdona? Las provisiones de fondos no son... Las provisiones de fondos no son ningún documento fiscal, es decir, Sí, contablemente, pero en teoría deben de ser factura, ¿eh? provisiones de fondos es, O sea, pero no te dan factura. No le llamemos, vamos a llamarlo tigre y entonces no son facturas. Sí, Es una pero- provisión de fondos, es una factura. Pero, Elena, no, porque normalmente en el registro, por ejemplo, te dan un papelito que pone provisión de fondos, notaría, Sí, 200 euros. Pero una provisión de fondos de un abogado es una factura de un abogado. Y una provisión de fondos de un arquitecto es una factura de un arquitecto. Si lo vas a hacer como factura, o sea, si Sin tú lo vas ninguna a duda. facturar, yo tengo un cliente y le pido una provisión de fondos de 500 euros o de 1000 euros, de lo que le Y pida. eso es una factura. Y hago una factura, yo a la factura le tengo que poner fecha, número de factura y ya después, cuando liquide, vamos a intentar que esté en el mismo ejercicio por el tema de que entra en cuenta. Entonces, para que no haya La discrepancia en los respuesta ingresos de la con agencia Hacienda. tributaria es que la provisión de fondos, la meta donde la meta, es una factura. Sí, es una factura, pero también lo puedo facturar al final. Porque yo hago una provisión de fondo de 500 euros después te hago y La después te cobro provisión otros de fondos 500. como tal, en el momento que la cobramos, es obligatorio facturar. Otra cosa es que en el sistema habitual no lo hagamos. No se suele ¿vale? hacer. Pero lo que Lo dice la importante agencia es que tributaria en las factures. consultas vinculantes es que la provisión de fondos es una factura. Lo que hacemos habitualmente, por ejemplo, una provisión de fondos, el compañero de un 20%, un 25%, lo que sea, está a trabajar y ahora cuando termina la mayoría del trabajo, tenemos factura y a la misma vez ya menos tanto de provisión de fondos y poner... Claro, y ahora te descuento la provisión de fondos porque como metiste 1000, ahora que me tienes que dar 15, te descuento 1000, te facturo 14. Y al final, ¿qué ha pasado con la provisión de fondos? No, que según tú, si la has facturado, lo está haciendo bien. Por eso hay que facturarla. Si la has facturado, lo puedes restar. Claro. Si no la has facturado, lo tienes que hacer entero. Exacto. Lo importante es que si en mi cuenta entra 10, yo facture 10. El cruce de datos. Para mí es lo meterlo. importante. A mí lo de la provisión de fondos. La provisión es una factura. Eso no hay ningún. Lo importante es facturarlo. ¿Cómo? Según agencia tributaria, en el momento que cojo la provisión la facturo y después liquido el resto. Para mí, a mi entender, a lo mejor más de andar por casa, lo importante es que esté facturado todo. Si yo hago un trabajo de 10.000 euros, yo tengo que tener facturado los 10.000 euros. Me da igual que tengas una provisión de 5 que no hayas facturado. Lo importante es que me hagan la factura de 10.000. Puedes hacer una de 5 y una de 5, una de 2, otra de 3. Claro, claro. La cosa es facturar todo lo que me ingresa. ¿Vale? Para hacer un tema muchas veces pasa que cambia de ejercicio, desde que empieza un proyecto que no termina. Claro. Cambia de ejercicio o la dirección de obras que... Sí. que El cambio de ejercicio es muy peligroso porque Hacienda le informan de nuestros ingresos totales en cuenta, los bancos. Entonces, si en mi banco me han hecho ya el ingreso y me aparecen los 10.000 de más y ahora yo se los facturo en enero, entonces Te va a provocar una inspección porque hay una discrepancia. después se puede aclarar y en el momento que Hacienda lo revisa y ve que lo has facturado no te va a sancionar, pero ya Hacienda te va a revisar todo. Ya que pasa por la casa, te lo mira todo. que no cobras, no lo vas a facturar, pero lo pensaba facturar cuando terminaste, hay que coger ese periodo. Claro, los cambios de ejercicio son Exacto. súper peligrosos. Una matización. Hemos visto una especie de demo, en la medida que hemos podido, de la plataforma gratuita que tiene Hacienda, ¿vale? El otro día en la FOE se ponía de manifiesto, y no sé si alguno suena, os lo han ofrecido, el llamado kit digital. Kit digital. ¿Os suena esto que Eso ha también estado hay en el mercado y se ha...
se contesta cuando algún profesional, y yo es que aquí soy pro profesional y pro empresa porque estamos sujetos a tanto coste y a tanto gasto directo, indirecto y tal, que es que no tenemos más que quejarnos, porque es que así está el sistema. Es una locura que tengamos que invertir al final en un sistema de este tipo para cumplir la obligación, ¿no? Y cuando alguien protesta, rápidamente he sentido cómo se nos lanza a los profesionales, bueno, tienen ustedes el kit digital, señores, lo hubieran aprovechado. No vale para el nada. kit digital, ¿vale? Entonces, yo, en mi opinión, ese kit digital que a muchos os han ofrecido y algunos lo habréis gastado y otros no, nosotros lo hemos probado en primera persona y al final el kit digital, esa subvención que te dan, esos 1.000 o esos 3.000 que te dan, eso al final es verdaderamente un rollo y yo tengo experiencia propia para protestar sobre esto y por tanto por eso lo comparto con vosotros. Al final se está ofreciendo un servicio que en el mercado vale 4 duros, se está incrementando un coste gigantesco porque como es una subvención y a ti no te cuesta, tío, porque te han dado el dinero, pues yo que soy el programador, dame 3.000. Pero esto si te lo compro yo privado, vale 500. Entonces hay un sobrecoste de unos productos que al final ni siquiera son reales y al final este kit digital, que es una subvención que a ti te dan, os recuerdo que esto para vosotros es un ingreso, ¿vale? Y que además lleva IVA, que yo tengo que pagarlo, ¿vale? Después lo meteré en mi declaración, pero al final ese ingreso va a la renta, ¿vale? Y además de mis 130 voy a pagarle un 20% de esa cantidad a la tributaria. Con lo cual, este kit digital, cuando alguien proteste por los costes que al final tenemos que asumir para cumplir las obligaciones, una vez más, porque esto es así, y esto es una vez más, es que ustedes tienen un kit digital. Bueno, verá, tengo mis discrepancias con este kit digital y con esta supuesta ayuda europea o española, de donde venga que me dé, ¿vale? Porque lo cierto es que no nos dejemos llevar porque lo del kit digital, en mi opinión, no es tan real, no es tan ventajoso como se nos vende. Aunque te llame el comercial y te esté diciendo, corre, que estás en el último día del plazo, que han sido las llamadas últimas que hemos tenido nosotros que un poco que atender, ¿vale? Un poco Es un ingreso, pero también un gasto. Es un ingreso, pero también un gasto, es un correcto. ingreso y también un gasto, Por efectivamente. lo tanto, no tiene... Efectivamente. El IVA lo vas a recuperar. Lo vas a recuperar. Exacto. No puede, lo pagas y lo deduces. Lo de hecho, lo primero que me dijo fue eso. Claro. ¿Qué repercusión tiene? El portátil que me han dado dice que vale 1.000, que a lo mejor vale 600. Pues sí, pero a mí me da igual, porque mando 1.000 y yo pago 1.000. Claro. Pero ahí es donde se ha producido el encarecimiento, porque yo en mi caso, y por eso lo exponía, yo en mi caso era por el tema de una página web. Y la página web por el kit digital eran 3.000 euros y para mi sorpresa me entero que en el mercado me están ofreciendo una página web donde yo prácticamente veía el color, ¿qué lo quiere? ¿Gris, verde o rojo? ¿Y qué quiere que ponga? ¿A, B o C? Y digo, no, yo quiero una cosa personalizada y yo quiero ofrecerle a mis clientes tal y cual. No. Verde, rojo, amarillo. A, B o C. Y me estaban hablando de que valía 3.000 euros cuando mi propio informático me dijo, mira, esto te lo hago yo y esto vale 500 euros. Bueno, y los equipos informáticos igual, ¿eh? Porque era, o sea, yo lo sé, por informático no. En Portugal tú elegías el que querías y si te pasaba de la subvención pagabas la diferencia. Aquí era con este tipo de memoria RAM, con este tipo de memoria interna y esta tarjeta gráfica que para los arquitectos era una mierda tarjeta gráfica. Ahora ha cambiado y te ofrecen equipos, pero cuando nosotros lo cogimos no había equipos en el catálogo. Y sí, no solo eso, yo por ejemplo en mi caso que lo he hecho con un intermediario que es de Canarias y que no tengo ni que pagar el IVA porque allí tienen el IGI. O sea, porque están al IGI. O sea que... ¿Y la duración de los programas? Y pregunto una cosa ya. Yo he hecho un tema, un proveedor que ha sido portugués, me ha hecho un tema y me lo factura de Portugal. Al final ahí no ha habido que pagar ni IVA, ni IGI, ni nada, porque Portugal no sé si tiene otro sistema, no sé cuánto. Es una cosa rara, pero me tuve que dar de alta en Hacienda, no sé qué tema de... En adquisiciones intracomunitarias. Por eso no tiene IVA. Sí. Esas cosas como con el Verifacto, ¿cómo se hace esas cosas si tú trabajas para uno de fuera? Igual. La información de la intracomunitaria no es para ningún gasto. La intracomunitaria para ti es un gasto. Es una compra. Sí, para mí sí, pero si yo soy el que le trabajo al portugués... Pues cuando pidas la factura la informo. La informó... Igualmente. Pero eso no, aunque no lleve IVA ni nada de eso. Claro. Están exentas de IVA, pero en el modelo 303 hay una casilla que te dice adquisiciones intracomunitarias, ¿vale? O ingresos, pero lo tienes que reflejar, suma y resta, al final no te implica nada, pero lo tienes que reflejar en las dos casillas, porque tiene que cuadrarte con el 349 que presenta. Venda o compre,
Sí, ¿vale? pero esto de Verifacto es igual que una factura. Vale. Forma y ya está. El problema que estabais hablando del kit digital es que los programas que ofrecen por ejemplo, de facturación electrónica, que están ofreciendo programas, duran un año o 6 meses, depende de lo que contrares. Pagas, exacto, entonces después te cortan el programa y te dicen, oiga, es que ahora tiene usted que pagar el programa. Y, dices, Y bueno, ya quedas ¿cuál es la vinculado subvención? porque ya tienes tus datos ahí, con lo cual ya la nube la tengo. No Entonces, te dan el programa para siempre. Entonces es un rollo. Pero bueno. Volviendo al Verifacto, a Verifacto, que es para lo nos que estamos vamos. aquí hoy. La ruta de la agencia tributaria es sencilla, ¿vale? Accedéis, complementáis los campos e informáis al final. Estáis informando por Verifacto de manera gratuita. Me parece muy importante informaros de que las personas que tengáis un software y vayáis a homologarlo con Verifactor, os tienen que dar desde el software una declaración responsable. Es un documento que tengo que tener, porque cuando me inspeccionen a mí, me pueden pedir la declaración responsable de mi software. Yo trabajo con un software y tengo la declaración responsable en PDF en mi equipo y la tengo también en papel, porque me parece súper importante. Es lo que os va a eximir de la sanción. Exacto, porque cuando me pregunte Hacienda, ¿puede no preguntarme nunca? Sí. ¿Me puede preguntar? Sí. ¿Qué es el documento que acredita? La declaración responsable. Entonces, cuando estemos pensando en poner un software, aparte de valorar el precio y demás, preguntar, oiga, ¿usted me extiende la declaración responsable? Sí, pues es que en esta época hay muchos piratas ofreciendo software que no tienen declaración responsable. Porque hay gente que me pregunta, oye, ¿hay un listado de Hacienda de los programas homologados? No, porque sí es verdad que se suponía que Hacienda iba a sacar un listado, no ha sacado ningún listado. Lo que te da la veracidad de ese software es la declaración responsable porque no hay listado alguno. Vale, sujetos obligados, lo hemos estado viendo. Ojo con la diferencia, porque hay gente que me pregunta, ¿estoy obligado a la facturación electrónica? ¿Estoy obligado a Verifactor? Son dos preguntas diferentes. Factura electrónica, yo hago referencia, aparte de que lo regulan dos leyes totalmente diferentes, la facturación electrónica, el facturae, que le llaman también, cuidado que hay muchos términos y nos volvemos locos, hace referencia al formato de la factura XML, un comprimido. Que tengo gente que me dice, yo tengo facturación electrónica porque yo escaneo mi factura y me sale en PDF. Eso no es una factura electrónica, ¿vale? Pero es que hay gente que se lo cree, porque aquí hay gente que no tiene ni ordenador, ¿vale? Ni correo electrónico, ni sabe lo que es un certificado digital. Entonces, cuidado con eso. Facturación electrónica, formato de la factura. Verifactor, homologación del software con el que yo trabajo cuando tengo un software. Entonces, son dos cosas diferentes. ¿Obligados a la facturación electrónica? Pues la factura completa, la factura simplificada, la relaciona B2B, B2C, B2G, como he nombrado antes, ¿vale? En sociedades y en personas físicas. ¿Obligados al Verifactor? Todos, como he dicho antes, todos. Que la gente, yo estoy obligado, excepto TicketBuy. TicketBuy es País Vasco-Navarra, comunidades forales que ya llevan operando con el TicketBuy años, entonces están comunicando todos sus ingresos. No tienen que estar en Verifactor. Aunque quieran, no se pueden acoger. Sistemas sí, como he nombrado antes, tampoco. Aunque quieran estar en Verifactor, no pueden. Operaciones en regímenes especiales, agricultura, ganadería y pesca, tampoco se pueden acoger a Verifactor. Y aquellas operaciones por las que no se puede emitir una factura. ¿Cuáles son esas operaciones raras? Porque ese punto de la ley es un poquito complicado y ahí es donde vienen todas las preguntas. Pues aquí, aparte de la agricultura, ganadería, pesca, del sí y de las comunidades forales que ya lo tienen implantado, tenemos determinadas operaciones exentas, recargos de equivalencia. Esto para vosotros queda un poco fuera de vuestro ámbito, ¿vale? Porque el recargo de equivalencia es para comercios que operan con consumidores finales y ustedes no os movéis en ese ámbito. Regímenes simplificados de módulo, que vosotros tampoco os atañe mucho, son realmente operaciones muy específicas, ¿vale? Otros casos que se autoricen por el Departamento de Gestión Tributaria. Hay agencia tributaria nos deja la puerta abierta a lo que ellos quieran regular, lo que quieran autorizar ellos, que no estén Verifactor. Determinadas entregas de energía eléctrica, facturas por comisiones nacionales de energía y facturas de operaciones realizadas a través de EP que se encuentran en el extranjero, ¿vale? Diferencias y semejanzas. Voy a pasar un poco de factura para terminar por lo menos con el PowerPoint. Aquí os he hecho un cuadrito, como vais a tener la diapositiva, podéis comparar en qué se parece y en qué discrepa Verifactor con factura electrónica.
¿vale? Los plazos, las leyes que los regulan, a qué atañe una, qué atañe otra, qué es territorio. Ambas yo creo que van de cara a evitar el fraude fiscal. La trazabilidad al final es controlarnos en todo nuestro movimiento, ¿vale? Pero ahí podéis un poco comparar las dos. La asistencia y ayuda que hemos nombrado antes, aquí sí que está la ruta, ¿vale? Le da a Verifactus, puede entrar por IVA en la web de la agencia tributaria, entrando por IVA o por IRPF, podéis acceder a un sistema e incluso puedes coger un teléfono de asistencia que hay para las dudas que tengáis de ahora mismo de Verifactus, porque factura electrónica no existe todavía. Está publicado en la agencia tributaria y han puesto un teléfono de información de los Para a aclarar. disposición de los profesionales. Si hay una duda concreta, es tan sencillo como llamar y lo están, hasta donde yo se lo están atendiendo Bien. medianamente. Y dos PDF, consultas generales, cuestiones previas, preguntas frecuentes, en fin, que Hay si le echáis un publicado vistazo. un listado enorme de preguntas habituales, últimas preguntas, último desarrollo, porque como está continuamente con las órdenes ministeriales moviéndose y se Está han muy movido bien. mucho, ayuda un poco que a lo mejor alguno tiene una pregunta concreta y puede verse identificado en lo que haya resuelto la agencia tributaria. Os invito a que le echáis un vistazo porque ayuda bastante. Aunque el título, sistema, el SIF y Verifactus, ahora mismo SIF no hay. A ver, es verdad que el lenguaje tributario está pensado para que no lo entienda nadie. Eso no hace falta que venga yo a decirlo, pero Ahora mismo es factura verdad que- electrónica, vamos a olvidarnos y vamos a quedarnos con el Verifactus. De régimen sancionador, lo tenéis sanciones, que es aquí. la única manera que... Eso es lo que nos trae aquí. Vamos a un poco por encima. Lo más importante es que por ejercicio no puede caer una sanción grave si tenemos un software de doble uso o un software no homologado, un software que no cumpla con los requisitos legales, que no tenga esa declaración de responsabilidad, nos pueden caer hasta 50.000 euros por ejercicio. 150.000 euros, no os asustéis, que es para los fabricantes de software. Cuando hace el que crea un software de doble uso, le pueden caer hasta 150.000 euros. ¿Vale? Aquí tenéis un poco el desarrollo, que al final es un poco lo mismo. Y aquí os hago un repaso de ideas clave. Las fechas oficiales, enero sociedades, julio persona física. Aquí tenéis el desarrollo de la cronología completa. El objetivo al final de Verifactus es combatir el fraude fiscal, no me queda duda. La economía sumergida, aumentar la trazabilidad, supuestamente proteger al consumidor, pero al final es controlarnos en todos nuestros ingresos y que no podamos cambiar nada, que es algo muy al uso, sobre todo entre el comercio de la calle. A lo mejor entre vosotros no, pero... Cuando hablamos de estos sistemas de doble uso, yo no sé si creo que vuestra profesión no está familiarizada con estas historias. Lo que se pretende sobre todo es evitar determinadas operaciones mercantiles o profesionales donde resulta que hay una contabilidad que es la oficial que yo estoy vendiendo, Contabilidad la hostelería, contabilidad tiene, es B. muy frecuente las cajas con las ventas, con la tal, y ahora cuando llegan los impuestos, eso son muchas ventas, espérate. Tocar, es que Espérate, que vamos a vosotros ver aquí no- qué pasa. Entonces, es verdad que yo creo que los profesionales de vuestro tipo, al final lo que se factura es lo que hay, y esto está muy claro, porque además en la mayor parte estamos sujetos a que nos relacionamos entre nosotros y somos profesionales y tenemos retenciones, y aunque no tengamos un Verifactus, nos estamos dando información, yo de ti y tú de mí. Cuando tú me contratas a mí, me hacen una retención y yo te contrato a ti y te hago la retención, nos estamos informando. Y además son Entonces, todos movimientos bancarios entre profesionales. Es muy raro el pago en efectivo. Puede haber algo en pequeño. vuestro pero- sector os pagáis por banco, o sea, que yo os invito a que voluntariamente empecéis a cumplir, porque no le veo yo este software de doble uso y tal. Yo creo que a vosotros os queda muy apartado. De subir las facturas hasta 100 facturas al año. Sí. Pensado para profesionales que no superen 100 Menos facturas de 100 al año. facturas. Menos de 100 facturas. Menos de 100 Que facturas. a lo mejor un profesional, si hacéis una línea de facturación, yo no sé cómo tenéis, yo sé que los arquitectos a lo mejor tenéis pocas facturas y son de cifras importantes, pero para un profesional al uso, por mi experiencia, 20, 30 facturas anuales puede ser una media. Entonces, alguno de vosotros que hagáis 5 facturas al año, yo no veo necesidad que tengáis que meteros en un software, en un programa y la comunicáis metiendo el dato, que os va a llevar un minuto. Tenéis vuestro check-in, vuestro QR, obligación cumplida. Un segundito, yo sí que antes de Bueno, la termina lluvia, y me quedan abrimos dos preguntas, ¿vale? diapositivas para terminar. Pero antes de la Terminamos lluvia de y abrimos preguntas, un preguntas, segundo ¿vale? y abrimos preguntas. Pero sí me gustaría recalcar que al final la persona, el profesional puro,
como somos nosotros, abogados, arquitectos y tal, que se quede por detrás y que diga, bueno, es que yo como hago Word, pues no voy a informar por Verifactor, me quedo en Word o en Excel y no informo, aparte de la imagen que damos, es cuestión de tiempo, porque en el 2027-2028, a mucho tirar, entra la factura electrónica y ahí va todo el mundo para adelante. Entonces, al final, ¿qué te vas a quedar? ¿Súper desfasado? Es que no le veo el problema. Nos hemos habituado al WhatsApp, nos hemos habituado al Bizum, nos hemos habituado al valor de referencia, nos hemos habituado a hacer evaluaciones, en vuestro caso, que yo las he impugnado alguna vez, valoraciones periciales de los inmuebles por vuestro nuevo sistema de registro, que no visitáis los inmuebles. Nos hemos adaptado a todo eso. Pues una nueva adaptación más. Bueno, hablando de adaptación, y para terminar ya, el plan de adaptación que nosotros proponemos, que la pregunta, ¿qué hago? Que se me viene la fecha límite encima, ¿qué hago? Pues lo primero, decidir si voy a implantar un software de pago y gestionarlo o si voy a hacerlo de la manera gratuita por Hacienda. Yo a los pequeños profesionales lo animo a que lo hagan por Hacienda porque al final te ahorras un coste, pero sí que es verdad que a lo mejor hay un despacho de arquitectura en la cual yo absorbo a 10 profesionales que trabajan para mí y al final ahí sí que sí necesito un software, porque si ellos facturan como autónomos, si factura mi despacho de arquitectura, veo interesante un software. Auditar el software, bueno, pues comparar el mercado, evaluar los precios, todo eso, importante. Y muy importante, formar a tu equipo. Porque si yo tengo un despacho de arquitectura y tengo arquitectos que trabajan para mí, pero al final les facturo yo sus ingresos, formar a ese personal, que además me llama mucho la atención la poca gente joven que hay aquí. O sea, nuevos arquitectos que están empezando y les da igual Verifactor. ¿Les da igual la factura electrónica? Ah, perfecto. Estamos online. Perfecto. 25 personas en streaming, o sea Vale, que pues por eso perfecto. por favor pido que... Es muy importante la formación porque el que llega al final es el que está más perdido. Entonces es muy, muy importante esta formación, el saber digitalizarse. El kit digital al final ha sido una historia. La cosa es saber moverme en un equipo, saber usar los programas, saber si voy a hacerlo por Hacienda, si tengo un software, qué precio están los software, moverme un poco en el mercado que la gente está súper perdida. ¿Vale? Otra de las cuestiones clave, el código QR, que ya hemos hablado, ¿vale? Que es obligatorio, tendrá resumen de datos. ¿Quién es obligatorio y quién está exento? Ya lo hemos mencionado. Los exentos el sí, los regímenes forales y los que no tienen obligación de factura. Esta diapositiva yo la pondría en papel en el despacho pegada porque es la diferencia entre Verifactor y facturación electrónica. ¿Vale? Como hemos hablado, Verifactor software, facturación electrónica es el formato que ofrece la factura. Creo que son las dos palabras más sencillas. Las sanciones, 50.000 euros. Y la conclusión es que a partir del 1 de enero, ya que tenemos tan claras las fechas, 1 de enero, 1 de julio, las tareas pendientes, pues bueno, planificación del autónomo, anticiparnos, no dejarnos, por favor, el último día para ver el programa de Hacienda, el último día, si tengo que poner un software, vamos a verlo ya. Vamos a probar en Hacienda haciendo una factura de 1 euro, o si quiero ver software voy a empezar a ver un poco qué precios, si implanto uno, juguetear con el software, hacer un envío, si hago facturas masivas, que es bastante más complicado, porque para el que hace una factura suelta es muy sencillo, pero es que tengo gente que hace una facturación masiva de 100 facturas o más. Mensuales o incluso al día. A lo mejor hago 30 facturas al día. ¿Qué voy a estar complementando una a una en Hacienda? Pues no. Ahí viene un software y hay que comparar y hay que probarlo porque después vienen los problemas. ¿Vale? Creo que es la manera de tener una transición exitosa y sin sanciones. Y bueno, aquí dejo un desglose de preguntas frecuentes que no vamos a entrar porque nos hemos pasado, la ponencia iba a ser de 1 hora y vamos por 2 horas y media. Entonces, las preguntas frecuentes os las dejo aquí. Le voy a pasar el PowerPoint a Abel. 1 hora y media, no, 1 hora y media. Hora y media, hora y media. No he cambiado el reloj. Hora y media, ¿vale? Entonces, os dejo esas preguntas y me interesan más las preguntas que tengáis vosotros. ¿Tenéis esas ahí? Sí, por ahí que... En el fondo había una. Sí, que tienen que preguntar con el... Sí, con el micro, para...
La que tenéis ahí le podía echar un vistazo. ¿Se podría volver un momento a la página de la agencia donde ha puesto el enlace para subir el Verifactor y demás? ¿Que lo pongamos? ¿Lo podríamos poner un momento? Sí, si lo tiene ahí no sé si... Es que creo que al lado aparecía algo como de un software gratuito de... Sí, el software gratuito de la O sea, agencia que no hay tributaria. por qué implantar un software de pago, ¿no? Hay un software No gratuito de... necesitas tener un software. Este es el enlace. O sea, este es el último paso que tengo antes de lanzar. Es que si yo tuviera... ¿Quieres conectar tu equipo? Ahí. Con un certificado. Con eso me vale. Pon a la izquierda aplicación de facturación de la EAT. Claro, aquí tienes de todas maneras en la presentación Es lo que mismo, os si le das a pasamos, consulta es lo mismo. tienes la ruta. Lo que lo como no único que tengo- ocurre que como Pero no tenemos hay certificado- o sea, me refiero, hay un programa de facturación de la agencia gratuito. Sí, sí, hay O sea, un no, software. no hay que contratar ningún... No. Como siempre ha dicho, software de pago, software de pago. Hasta 100 facturas puedes hacerlo en una agencia tributaria de manera gratuita. Pero solo hasta 100. Solo hasta 100. Claro. Te Es pone que a ver, que no son es 100 lógico. piensa que son 100 facturas anuales. Sí, pero... Si tú tienes más de 100 facturas de venta, no Sí, facturas sí. total. Si tú tienes más de 100 facturas anuales, lo normal es que tengas un software privado tuyo por tu propia comodidad, porque no vas a estar una a una subiendo. Entonces, mi- de momento, el límite que nos saca la agencia tributaria es hasta 100. A lo mejor en el momento en que piensa que en un primer momento, en el primer estadio de la obligación, el 1 de enero, entran las sociedades, a lo mejor Hacienda detecta que son pocas 100 y hay profesionales con 300 facturas que están dispuestos a subir sus 300 operaciones. A lo mejor amplían el volumen. Pero Y es si un la trabajo gente de chino, protesta, porque tienes que complementar claro, una a una. yo lo veo. Yo lo hago con mi hoja de Excel. Todos los datos, Yo uno a tengo una uno. hoja de Excel que lo meto y ya está. Yo veo mucho trabajo a nivel profesional para subir 100 facturas una a una por el sistema gratuito. Creo que a partir de ese volumen sería más A lo mejor más amplían. práctico tener un software, pero no descarto que lo amplíen. De momento, el software gratuito de Hacienda es para profesionales hasta 100 facturas. Vale, pero A ver, lo pueden ampliar porque a ellos les interesa que la gente comunique. Es un cajón desastre que ha creado Hacienda para el profesional intermedio. O sea, el profesional que tiene muchísima facturación, como yo ya tengo un software, por ejemplo, yo tengo mucha facturación, ¿qué hago? Yo ya tengo un software antes de que existiera esto. Entonces, estoy, entre comillas, obligado a hacer Verifactor. Porque como yo tengo un sistema de información, de informática, el sistema ese de informática, yo lo tengo que homologar. Y cuando lo homologo, me obligo a estar en Verifactor. Sí, pero yo porque entiendo no es que lo que obligatorio. Entonces, pretende es evitar el gasto del software. claro, para las yo personas quiero entre seguir medio, igual y declararlo en Verifactor y ya está. En para las principio. personas entre medio está ese cajón desastre, porque al final el que no tiene un software y tiene mucho volumen de factura, al final tiene una libreta. O sea, los puestos del mercado que estoy en tiza, los bares apuntándole, esa gente a un programa, pero es tan bueno que quiere informar a Hacienda, pues le dan ese canal para que sea gratis. Ahora mismo son 100. Yo creo que ampliarán. Y sobre todo cuando la gente empieza a protestar. ¿Pero es solo un canal de comunicación o es un programa de Es facturación? un software de Verifactor gratuito de la agencia tributaria, propiedad de la agencia tributaria. Que está en la página de la agencia tributaria. Tú complementas los datos y le das a enviar. ¿Vale? Igual, exactamente igual. Igual, y ya lo has hecho. Lo puedes Y lo- sacar desde tu programa o desde la agencia tributaria. Exacto. Misma opción. Sí. ¿vale? No, Ah, no. Es online, es conexión. es como dice este señor, al final como el 303. Pinchas en tu enlace, seleccionas tu certificado, complementas tus datos y los del cliente. Es más, y es que haces la factura. tienes que acceder, de hecho no podemos, a nosotros nos da este error de incidencia, que es el 403, Porque no hay porque certificado. no identifico certificado digital. Para el acceso tienes que entrar con tu certificado digital, Claro. ¿vale? Que es lo que informa de quién es el titular y quién está informando eso. Sí, se queda Se registrado. queda en el registrado sistema. y además desde ese fichero, desde ese enlace puedes sacar un listado de lo que has comunicado. Daros cuenta que Verifactor al final es una nube que tiene Hacienda. Entonces todos los datos están volcados en una nube y están ahí. Puedes tener acceso. Y entonces, si vamos, por ejemplo, con el sistema, entiendo que habrá un protocolo de rectificación de la factura. Sí. Claro. Claro, tú pones. Si tengo que hacer una factura, perdón, una factura que anule la anterior, o puedo entrar a esa factura y No, anulación modificar. no, tienes que rectificarla. Entonces tengo que entrar en esa factura que ya estaba emitida. No, una factura nueva rectificativa. Vale, Es decir, una nueva tengo la rectificando. factura, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Uy, en la 3 me he equivocado. Vale. ¿Qué hago?
Rec 1 o rectificación 1. Vale, Yo rectifico esa factura anulándola en negativo y luego hago la nueva. vale, Y la informo Vale. la anulación y la nueva. Lo que suba ya no se puede tocar. vale. Entonces, eso supongo que en la aplicación esa que está online habrá una sección de rectificación Claro. de factura. Cuando entras Vamos, a la subir puedes los datos. diseñar porque una factura rectificativa es tan sencilla como darle un número nuevo en la serie de facturación. O Si es la ponerle. primera que hago, rectificación 1. Yo le pongo rec 1. Vale. Rectificación 1. Haces una serie aparte Lo de la pongo normal. negativo. Claro, porque imagínate que te hago una Vale. factura a ti y es que me he equivocado de cliente. Vale, A lo mejor la factura está bien, pero es que no era para ti, era para él. sí. ¿Qué hago? Pues con tu nombre te pongo la cantidad negativa, bueno, si desglosas IVA, Sí. todo es negativo, eso ya me está dejando a cero esa factura, y hago una nueva factura con un número nuevo de factura, no la 3, que es la que me he equivocado, ahora le doy que pertenece. La 7, a su nombre. Sí, eso está bien mientras no cambie de año. Cuando Eso cambie de fue- año es el lío. Si cambias de año, no. Si Si cambias de eres un año, ingreso, ahora menos. haría la rectificación de la factura el 1 de enero de la persona, me da igual, la estoy anulando igualmente. Cuando estés en Verifactus no te puedes ir. Cuenta que hay un Tienes que dar cuenta en diciembre. que en Verifactus lo tienes que hacer en el momento que te des cuenta que está en error. Porque es que date cuenta que yo no puedo ir para atrás en la factura, puedo facturar de hoy en adelante. A mí no me deja poner la fecha de factura que yo quiera. Me deja poner la fecha del día que estoy haciendo la factura. Vale, un segundo que había ahí. Sí, es que me ha hecho una pregunta. Una preguntita. Entonces, si lo hacemos a través de Verifactus, ¿no? Nosotros vamos a emitir una factura, lo registramos. Al hacerlo en Verifactus lo que hace es comunicarlo a Hacienda, simplemente. ¿Y qué nos genera? ¿Nos genera un PDF? ¿Nos genera...? Te va a generar un fichero, o sea, te va a generar un QR. ¿Vale? Un documento. El software te va a generar... Hacienda no, yo creo que Hacienda no te va a generar nada. ¿Vale? Porque yo por Hacienda no he comunicado todavía, entonces no te puedo decir. Lo que sí te pone a tu disposición es un QR. El QR te va a generar software, seguro. Y el QR lo lees con tu móvil, Vale. como lees cualquier carta de un bar, cuando vamos a... Que es lo que habéis comentado antes, que podíamos incluir en la factura que le diéramos a nuestro cliente para que vea que se ha Claro, tramitado a través del exacto. Es que cuando yo hago una factura informada a Verifactus, mi factura ya tiene un código QR arriba. En teoría, en los software Pero privados... si lo hago a través de... Pero es que yo no tengo software, yo lo estoy haciendo a través de Verifactus. Claro, Entonces, a a mí través que de me la- va a del generar... Verifactus tú lo quieres hacer a través de la página de Hacienda, Exacto. de la EA. Hacienda te va a dar un Perdón. PDF con tu QR. Claro, tú tienes un Vale. lector. Igual que te da un programa privado. Lo que pasa- imprimes y se lo das con la factura. Lo que al pasa es que en cliente. el programa privado, pues de alguna manera puedes tú jugar con tu, o sea, le puedes Con el poner diseño. tu Lo diseño pones arriba. o tu dibujito del estudio. En el de Hacienda no vas a poder tener esa opción. Va a Pero ser la un junta formato el estándar. archivo y listo. El cliente ve que lo estás informando si quiere verlo, porque de aquí en adelante, cuando esto tenga un desarrollo, yo creo que una pregunta de fiabilidad va a ser, oye, ¿tú informas por Verifactus o tú estás en sistema electrónico? Porque yo creo que al final da transparencia para mí. Entonces, si formamos por Verifactus, igual que presentamos un 303 o lo que sea, eso se puede imprimir. Claro. Tienes un archivo para imprimir. Y ya viene un archivo con... Que sí, que te dan un PDF, vamos. Que Lo puedes guardar o lo puedes imprimir, sí. Sí, Y lo puedes guardar y todo en tu equipo. Lo puedes guardar en tu equipo, lo puedes imprimir si lo Y quieres. no explota ni nada. Sí. Lo guardas. No, claro, No, es que tú informando por Hacienda no tienes un doble, no te pueden acusar de un programa de doble facturación. Si yo no tengo un software, ¿cómo me vas a sancionar porque mi software no cumple los requisitos o tengo un software de doble Para facturación? aquellos que utilicéis el software gratuito de la agencia tributaria, No vaya a tener problemas subís de vuestro sanciones. dato, os da el PDF con el QR y lo guardáis en vuestra carpeta de facturas expedidas. Porque tendréis Correcto. que tener una copia. Es verdad que la nube de Hacienda, en teoría, es la garantía de que está a vuestra disposición esa factura Hacienda lo durante tiene los 4 años. Hacienda lo va a tener ahí, ya la responsable de la custodia es ella, pero no obstante, yo como profesional, obviamente me gusta tener mi copia, pues porque cualquier problema, además, ojo, estamos en España iniciando un programa y un sistema nuevo. Dicho todo, es decir, vamos a empezar ahora con 22 millones de incidencias, esto sí, esto se ha perdido, la nube ha sido Y que- atacada Y por que Hacienda 4... no falle, ¿eh? Ojo, que a lo Vamos mejor a ver quiero hacer ahora una por dónde factura viene la en la película. web y se cae la web, porque yo hago impuestos. Y yo cuando estoy haciendo impuestos muchas veces, y sobre todo los últimos días, Abel bien lo sabe, ¿qué pasa con la página de Hacienda? Que se te queda colgada. Entonces, cuidadito. Vamos a que ver muchas ahora por dónde veces viene la película. Los primeros en fallar son ellos. Yo una pregunta, la diferencia de hacerlo directamente en la web de Hacienda o hacerla con un programa que tenga Verifactus, que ya me has dicho. Los software ya de programa, o sea, Sí, que ya todos los que- programas de facturación van a tener Verifactus, porque lo tienen que tener. La única diferencia es que
Hacienda ya tiene los datos por delante, haciéndolos por su página. La única ¿El diferencia. programa lo sube automáticamente? El programa lo sube igual. La única diferencia es que te vas a gastar el dinero. Fin. Se sube Exacto. automáticamente. Sí, Sí. sí. Pone el botón de gasto y te pone el código. La trazabilidad es la misma. Uno lo va a hacer privado de tu programa El privado. que programa pagas. privado no te deja sacar el PDF. A mí, mi programa Hasta que no no me me deja informas. imprimir el PDF. Es decir, yo no puedo hacerte una factura y decirte, toma, te voy a dar la factura a ti. Ahora, cuando tú me digas que sí mañana, te doy los días a Verifactur. No. Tengo que darle primero a Verifactur y cuando me sale el check-in verde y me dice ya, ok, entonces me da un PDF con un QR. Hasta entonces, o sea, hasta que si yo previamente no subo, No no puedes. tengo PDF. Y otra pregunta, yo he hecho poca factura electrónica, pero he tenido que hacer una con La de FACE, ¿no? y las he subido así. Y la verdad es Que todo el mundo odiaba FACE. Todo el mundo. Pero yo al final, visto esto, le veo más sentido que esto, porque al final por lo menos sabía la trazabilidad de la factura, Más Claro. fácil. si había Claro. llegado, si no había iniciado el pago, si había... Claro, claro. Más fácil. Por lo menos tenía la trazabilidad de los Claro. pagos. Claro. Lo de la trazabilidad del pago, eso se va a implantar con la facturación Electrónica, electrónica. De pero momento es que con él ya lo Verifactur hace. no. Pero que- para la facturación electrónica os viene muy bien. Sobre todo a vosotros que trabajáis más Claro. con organismos. Por eso yo públicos. empezaba diciendo, deberíamos haber dispuesto primero una Hombre, normativa de factura total. electrónica y tener ese FACE ya, Total. y todos ya factura electrónica y tener una trazabilidad de mi factura y saber cómo se paga, cómo tal, cómo va. Y ya después Y Verifactur luego no me a la dices que inversa. entonces lo Es suba. que es ilógico. Yo puedo facturar por ese tipo de aplicación como la factura electrónica y esas aplicaciones tienen, digamos, la verificación de Verifactur. A través de ahí. Verificación de Verifactur, pero si de momento no estás ahora mismo, si tú haces, por ejemplo, tus facturas, administraciones refiere a la de públicas, FACE, empresas y ¿no? demás, claro, y la haces por la agencia tributaria, yo me curaría en salud, la haría también por FACE, porque date cuenta que la facturación de la agencia tributaria no es una facturación electrónica propiamente dicha, la estás informando por Verifactur. Entonces, yo no me cojo los dedos con los ayuntamientos, yo la informaría por FACE, ¿vale? Porque al final eso es lo más seguro. Es que si no el ayuntamiento no Y te si la no, no te paga. la paga. Todas por FACE, como si fueran toda la administración. porque No, No, todas no, pero las que sean con yo lo en vas a tu tener que lugar, hacer 2 veces. en tu supuesto que ya sé más o menos cómo factura por lo que estás explicando, yo informaría todas por aquí para que lo tenga Verifactur, es decir, la que hago con el Ayuntamiento de Huelva también la hago por la agencia tributaria, pero para curarme en salud, las que hago con los ayuntamientos, la hago por FACE también. Es que si no, no te la van a Pues cobrar. por eso, Si no, no, por eso te lo estoy diciendo. si no, no la vas a Que, cobrar. que habrá gente que diga, como lo informo por Verifactur, yo ya no lo hago por FACE, problema. ¿Cómo? No como factura de la administración. ¿Cómo se llama? FACE. Fácil. FACE. Eso Hay es que lo hacerla en los dos. En los dos. En Yo los sí- dos. Sí, si No es en- para un ayuntamiento, por lo menos hasta que se desarrolle el reglamento de facturación electrónica, que todavía no se ha hecho, que está en borrador. ¿Vale? Porque si todavía no estoy haciendo facturas electrónicas, al ayuntamiento le tengo que hacer el FACE para comunicarla, porque si no, ojo, que a lo mejor, que esto es todo piloto, que es nuevo, que a lo mejor cuando se empiece a informar por Verifactur sale una normativa, un reglamento que diga, oiga, los profesionales empresas que facturen con las relaciones B2G, ¿vale? No hacen falta ya que no es necesario que informen por FACE. Simple por el hecho de comunicar por Verifactur, los datos serán informados y el ayuntamiento te paga. Pues ya lo haces por ahí. Debería ser. Pero que Ya aquí tenemos sabéis que estar las abiertos a relaciones los con la cambios. administración sois B2G, B2G, ¿vale? Sí, Estáis en pues este es un rollo, la gente le teme mucho al FACE, ¿verdad? Que la gente le teme mucho al FACE, no quieren FACE. Y es un lío, la gente no lo quiere. ¿Ves? No lo quiere nadie. Una preguntilla. Ya hemos terminado. Eso significa que ya tengo que hacerme directamente a... ¿Cómo? Sí, en teoría sí. Una factura con FACE. Sí, yo entiendo que... Sí, sí, te vincula. Se vincula una que está hecha en el año 24. Hombre, no, del ejercicio No, anterior, pero ya lo pasado. Yo me refiero a este Al presente, al presente. Eso, al presente, si ya lo pasado informado y ahí es que todavía no había normativa. Nada, ya eso no tiene nada que ver. Y de hecho, cuanto menos. Venga. Pregunta. A nivel de sociedad, nosotros, por ejemplo, empezamos con el Verifactur en enero. Cuando llegue el trimestre que tenemos que hacer el IVA, ¿va a cambiar algo? O sea, ellos ya saben lo que yo... Yo de momento igual,
igual. Por lo menos el primer trimestre. A ver, la idea, nuestra pauta un poco y la recomendación, y es lo que de momento vamos a seguir nosotros con las sociedades de cara al primer trimestre del año, es trabajar igual. Si cuando hagamos el primer trimestre vemos que verdaderamente el sistema de Hacienda funciona, es decir, las sociedades lo que están informando está ok, está todo reflejado, no ha habido ninguna pérdida de datos ni ninguna historia extraña, y a mí me coincide y me cuadra con lo que yo llevo, entonces empezaré a confiar en el sistema. Pero yo ya, que tengo algunas canas que me tiño, hemos pasado algunas historias con estos cambios, estas novedades y estas tecnologías que de repente nos tiembla el pulso. Entonces, yo, por lo menos de cara al primer trimestre, sí voy a tener de alguna forma un doble trabajo, porque voy a llevar mi sistema habitual de contabilidad y cuando llegue el trimestre volcaré esa nube de Hacienda y veré que el XML que me vuelca y que yo me bajo directamente a mi 303 corresponde con lo que yo he ido informando en el primer trimestre. Pero en el inicio van a faltar muchos datos, porque va a haber muchas personas que no estén en Es lo que Verifactor. presumimos. Porque Y además que puedes no estar en Verifactor, porque si yo soy una persona que no tengo software de facturación, no estoy obligado a implantar un sistema y además decido que no voy a informarlo, pues no lo informo. Entonces voy a perder un montón de gastos, ¿sabes? Y de IVA soportado. Entonces yo opto por, de momento, seguir de momento el vamos sistema a llevar tradicional, el trabajo habitual hacer y un lo cruce de comparamos. datos y optar por lo que yo tengo en mi sistema tradicional, que para mí es lo que me da seguridad. Ojo, que a lo mejor pasan 10 años, este sistema se empieza a desarrollar y va como las balas y va perfecto y tú te das cuenta que al final tienes lo mismo y tú dices, qué tontería. Será el futuro, en ¿Sabes? Que teoría. a lo mejor no Tendremos está de que más confiar revisar, pero bueno, al ahora final el mismo trabajo del contable va a ser revisar que lo que tiene Hacienda sea lo que yo tengo contablemente. Ese va a ser trabajo ya contable. Pero de momento va a faltar muchísimas cosas y el trabajo manual hay que hacerlo. Sí o sí. Duda de lo que es el enlace. Entonces, habéis dicho que no se puede meter, por ejemplo, concepto ni nada. Proyecto básico de ejecución de vivienda unifamiliar. Eso No, se hay que puede. meterle Sí, concepto tendrás que meter obligatoriamente. concepto, Ah, pues entonces Ojito ya. con eso, ¿eh? Toda la factura tiene que tener un claro, concepto. todos los datos, tal como tú haces una Ah, factura ahora es mismo. que lo que yo entendió que se imprimía solo el QR, pero que tú al cliente le No, tenías no, que no, dar la no, que tú no, hacías un en PDF Excel con tu QR y tus datos. y de todo la lo que tú factura. metas. Todo lo que tú metas. que yo El sí concepto quiero. tiene que estar. A mí, por ejemplo, Sí, no a me ti. deja mandar sin concepto. Si a ti el software Vale. de Hacienda, bien, Sí. si tú lo tienes particular, tienes todos los datos tal como tú lo usas habitualmente. Si usas el público de Hacienda, el gratuito, vas a ver cómo te empieza a pedir datos. DNI Vale. del emisor, Vale. DNI del receptor, nombre, domicilio, apellido, fecha, importe, concepto, Eso. IVA, IRPF. Que me ¿vale? puedo olvidar del Excel o del Son Word. casillas, Me es muy puedo fácil, olvidar. es que Eso es lo si que yo tuviéramos decía, digo, certificado, la lo vería, pretensión y que es vamos a que te certificar. olvides. La pretensión es que te olvides Sí, claro. del Vale. Excel y del Eso es Word. que Es decir, entendí. que hagas la factura con el software de gestión que te da Hacienda. Vale, vale. Cuando tú metas todos esos datos y esos datos estén correctos y le dejas el OK, por eso os invitamos a probar con una factura de €1. Vale. ¿Vale? Hoy o mañana Prueba, o entrar. Sí, sí. Es muy Ahora sencillo, que es que no es causa superfácil, de ninguna verdad. vinculación, Te va a relajar prueba. verlo. Sí, sí, Porque vas a ver Te que tranquiliza. efectivamente cómo te sale, cómo lo veo, o cómo se me atasca, y esto por qué no da bien, y por qué no da bien, y por Como qué no da siempre. bien. Cuando Otra, lo pues veas con te la va a fecha, tranquilizar. bueno, ¿sabes? Vale. Cuando Es hagas- sencillo, vamos, no Dime, tiene Yo nada. digo, me quiero olvidar ya de todo lo demás. Cojo Es esto, sencillo, el yo. Claro. Y Quería además eso, tendrás quería. cada trimestre, pues saco un listado de facturas de este trimestre y te la da. El conocimiento lo que va a propiciar es un poco de calma, porque la gente está súper nerviosa y de verdad no es para tanto. No es del mundo. Eso es la factura. O sea, yo no genero la factura y meto los datos de la factura en el No, software. eso ya es la Eso es factura. la factura. Yo no te hago va- nada vas a más. tener tu Meto PDF. los datos, genero un PDF, que eso es la factura, con el Exacto. QR. Exacto. Exacto. En vez de Vale. meter el dato en el Excel tuyo que hasta ahora tienes creado, lo vas a meter ahí. Y la genera la imprimes factura. El desde PDF de ahí la y factura tiene- que yo le presento al cliente, lo Exacto. genera eso. Exacto. Informada Hacienda por Exacto. Verifactor. Empieza a ser tu programa de facturación. Vale, eso es. En vez de tu Excel, pues ahí. Vamos, súper sencillo. Yo es que no le veo ningún problema. La gente tiene un miedo y un agobio. Claro, que tienes Hombre, que tener problema trabajo no, al día. que, no puede- que tienes que estar. Yo a lo mejor le presento la factura al cliente, Y no me la tarda paga. una semana, un mes o Claro. 2 meses. Claro. Ese es el problema que se te genera a ti y a Ya todos. tengo que estar detrás del cliente, Pagando si me la ha y- claro, pagado o no me la ha Claro, pagado. por eso algunos compañeros están acogidos al criterio de cobro. Que no es un lío. Pero bueno. O te esperas y primero, pues, yo qué sé, le das una factura pro forma o una hoja de encargo o algo así, o le Doble trabajo. coges el 50%, por lo menos te aseguras algo. Es que
No, es el problema que tenemos los A ver, profesionales. legalmente esta te maldita dicen ley en el de momento IVA, de devengo. de que el IVA se devenga cuando se presta el servicio. Pero es que es a todos. Es decir, que no entres en el factor nunca en diciembre. Claro. Ya salido en noviembre, ya... Claro. Ojo, una cosa que no se ha dicho. Claro. Una vez que me acojo a Verifactur, no puedo salir cuando yo quiera. O sea, a ver, ¿puedo entrar cuando yo quiera? Sí. No puedo salir cuando yo quiera dentro del mismo ejercicio. Tengo que esperar al ejercicio siguiente. Si empiezo con Verifactur, termino el año con Verifactur. Exacto. Si no en puedo 2026 mezclar. tengo que terminarlo. No puedo decir, pues ahora ya no mando. Prueba, la de prueba no cuenta. No, esto ahora no cuenta. La de prueba de €1 no cuenta. Hasta el periodo, o sea, hasta la fecha legal no cuenta. Y no hay que informar los modelos 036, que tampoco lo he dicho. No hay que informar, que sabemos que los cambios que tenemos de ahora estoy exento de IVA, ahora no, ahora estoy en regla de prorrata. Todo eso se informa con unos modelos que se llaman 036 a la agencia tributaria, que es como la carta de información de cómo estoy operando. Extraer en Verifactur no hay que informar de nada, simplemente empezar a hacer la factura. Pero no puedo salir hasta que termine el ejercicio. ¿Vale? Que gente, a ver si voy a Bueno, prefactura pues, ya no... si no tenéis más dudas, hasta aquí llegamos. ¿Algo más? No obstante, nosotros seguimos aquí. Abel y vuestro decano, que también nos ubica, aquí estamos. En la medida que tengamos información nueva sobre esto, os la remitimos. Yo, que uso Abel del correo, os remitimos algo que pudiese ser de relevancia porque el colegio es de difusión. Y por nuestra parte, agradecer vuestra invitación. Creo que tenéis una institución que al final se preocupa y organiza este tipo de jornadas. Ahora hay una a nivel andaluz que ha organizado el Colegio de Abogados de Málaga. Va a hacer una online que también es gratuita. Si os habéis quedado Cámara de con ganas Comercio de de más, Sevilla tuvo pues hace poco una. tenéis alguna versión. El Consejo Superior de todos los Eventos también Ha hecho algo, ¿no? Sí. Está para poder trabajar y está Sí. gente haciendo, ¿sabes? Seguramente José Luis, algún soldadito de los cachos. seguro, sí, bueno, ahí está por ahí José Luis, que es el que interviene ahora en las jornadas del Colegio Luis Andaluz Host, de además es muy ameno, os invito a que lo escuchéis de porque da abogados, gusto. que lo va a potenciar él. El hombre es bastante ameno y bueno, podéis apuntaros a cualquiera de estos. En estar Asociación de pendiente. Técnico Tributario también vienen ese tipo, Luis Host también va a dar varias ponencias y es bastante ameno para estos temas, la verdad. Gracias. El otro día estuve por internet viendo la misma presentación vuestra con los protocolos de Madrid y no me enteré. Ah, bueno, pues. Entonces, hemos intentado que sea un idioma, porque al final te entonces pones a ha leer la estado ley y bien. no te enteras de nada. Agradecemos el agradecimiento. Para leer Espero la ley que la os hayáis leéis enterado vosotros. y bueno, Sí. es verdad que se puede hacer de una forma más jurídica o podemos hablar de consultas con Hacienda, pero bueno, la idea era que al final tomemos conciencia y nos enteremos, porque tampoco sirve hablar en otro idioma. Ya el lenguaje fiscal es bastante Es complicado. complejo. En fin, que a facturar, a usar Verifactur y a no tener miedo. Te has pasado, no estoy facturado. Eso, ¿Cómo lo claro sabes? que, claro que Y sí. a tranquilizarse un poco, que la gente está muy asustada. Que sí, no será tan grave. Coge el pen, ¿no? Sí, voy a quitar la presentación.